¿Alguna vez no te ha pasado que el ego profesional te ha salido a flor? Me pasó cuando Bellingham llega al Real Madrid, yo le hago fotos y yo esas fotos me las encuentro en Moncloa a un tamaño gigante. Una de las preguntas que a mí se me hacen cuando yo entro a trabajar, digamos, dentro de Adidas y del fútbol es: ¿a ti te gusta el fútbol? A mí no me gusta desde niño. No me gusta, o sea, lo dije así, no sé nada, no me interesa. A mí me interesa la fotografía y darle mi enfoque. ¿Crees que hay un posible peligro de reemplazo con IA generadora de fotos de alta calidad con el fotógrafo actual que hace fotos digitales? Es una herramienta, cada uno la va a utilizar como quiera y habrá gente, yo conozco a gente que es una auténtica máquina haciendo cosas con IA que me parecen súper chulas y súper interesantes, y hay otras cosas que me parecen basura y como basura quedarán. A lo largo de todos estos años sí he pasado por etapas vitales donde he acabado odiando la fotografía y pensando seriamente dejarlo e irme a trabajar a una tienda. La movida madrileña para mí fue un poco fake porque creo que fue instrumentalizada por la política, eso por un lado. Por otro lado, por muy de rebeldes que fueran, la gran mayoría era gente con dinero. Muy buenos días, amigos, ¿qué tal estáis? Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jordan, ¿cómo estamos? Aquí un día más. Un día más. Hoy estamos con un invitado interesante, especial, que es Selector. Vamos a hablar un poco con él de la parte suya vital, la parte de trayectoria, algún consejo que nos pueda dar de la parte de movimiento Urban, Madrid, etcétera, y luego también la parte de fotógrafo pro. Yo no lo conozco mucho, Jordan me ha comentado un poquito por encima, pues la verdad es que para mí, yo creo que sería una conversación muy interesante, muy guay, que tengo muchas ganas de tenerla. Total. Buenos días, señor, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días, ¿qué tal, Jordan? ¿Qué Yo te tal, conozco Nico? como Selector, te llamo de Selector, ¿no? Selector, sí. Vale. Oye, lo primero que me interesa un poco es que la gente te conozca y te puedas presentar un poquito. ¿Quién es Selector? Bueno, pues Selector o Selector Mars o Marcos, como me llaman en casa, fotógrafo, periodista y sobre todo una persona muy involucrada desde hace muchos años con la calle, con los movimientos culturales, con la música, y desde 2007, que es cuando empecé, con la fotografía. 2007. 2007, Flipa. Mm, hace bastante, o sea, te gusta esto desde hace bastante. sí. ¿Es algo que te ha llamado siempre o de un momento a otro te dio La, el f- clic? la fotografía siempre me gustó, me pareció algo que a tener en cuenta y en lo que me fijaba, sobre todo de pequeño, por la colección de vinilos que tenía a mi padre, que yo creo que es algo que me marcó mucho a nivel musical, a nivel cultural y a nivel fotográfico, ¿no? Por todas esas portadas, como os digo, que yo veía. Y bueno, en casa antes no era tan común que todos tuviéramos móviles con cámara o cámaras digitales, pero sí que había cámaras analógicas y siempre me llamó la atención. Pero no fue hasta 2007 cuando mi mujer me regaló una cámara analógica porque no sabía qué regalarme, cuando realmente hizo saltar la Ah, liebre. ¡Qué regalo! Ah, los buenos regalos, tío, buenos sí. regalos. Lo bueno que Mira, te conozcan. me interesa un poco la parte tuya que has comentado del movimiento social, etcétera. Porque claro, tú eres Madrid, ¿no? Madrid 100%. Madrid Yo soy 100%. nacido en Lavapiés, criado en Ya, Lavapiés y Moratalaz, y bueno, pues hasta donde se pierde la memoria de mis raíces son todo Madrid centro. Pues me interesa mucho eso, tío, porque yo siempre he escuchado, sé que es verdad, yo soy de la quinta del 92, tú del 8. 98, y sí que yo siempre he escuchado aquello de Madrid siempre ha tenido un movimiento social muy fuerte, un movimiento urbano muy fuerte. Si nos puedes contar un poco de tu perspectiva, de tu punto de vista, ¿vale? Al final no son verdades absolutas, sino es un poco también la parte de cómo viví yo esa época de los 2000 en Madrid, cómo era ese movimiento social, cómo era ese movimiento urbano, qué había, hacia dónde tiraba la cosa, ¿no? Yo empiezo a vivir Madrid un poco de manera independiente mucho antes, Sí, empiezo en los 90, porque yo vale. yo desde los 16 años empiezo ya a moverme justo con la explosión de escenas como el hip hop, el rock grunge, la electrónica, y entonces yo estuve picoteando de todas. Siempre me he considerado un poco outsider porque nunca he pertenecido a una escena en concreto, aunque siempre se me asocia con la escena del hip hop y la escena del hip hop dice que yo pertenezco a esa escena, pero yo en verdad he estado picoteando de muchísimas y he estado tan dentro del hip hop como he podido estar de la electrónica. Eh, Desde los 90 Madrid fue un hervidero de, bueno, mucho antes, lo que pasa que yo esa época la viví un poco alejada, ¿no? Mm. Toda la conocida movida madrileña y tal, Eso es. que para mí fue un poco fake, pero bueno, ahí está, no podemos negar lo que se ha contado. Fue algo que me tocó muy de refilón, que no me interesó,
pero en cuanto pude, salté a mis escenas, ya os digo, y Madrid en esa época era súper interesante porque no había, digamos, ningún tipo de postureo, al no haber móviles, al no haber redes sociales, todo era bastante más auténtico y allí donde ibas, puntos neurálgicos como podía ser la zona de la calle Fuencarral, la zona de Moncloa, la zona de nuevos ministerios, pues en todos esos puntos había movimientos que estaban surgiendo con una autenticidad y un, ¿sabes? Y un frescor que era súper interesante para mí. Hostia, qué tocho, Qué tío. guay, qué guay. A Mm, mí es que ya sabes que esta parte así underground, movimientos urbanos me Vale. encantan. O sea, mm. es algo que crecí con ello porque yo crecí con un tío bastante joven, tendrá ahora mismo 38 años y todo esto es algo que él me inculcó desde muy pequeño. ¿Por qué consideras que fue un poco fake esta faceta? A ver, la movida madrileña para mí fue un poco fake porque creo que fue instrumentalizada por la política, eso por un lado. Por otro lado, por muy de rebeldes que fueran, la gran mayoría era gente con dinero, que eso es algo coyuntural, no se elige, Ujú. tú naces en un Claro, sitio y naces en un sitio, pero sí que es verdad que el discurso que luego se vendió no coincidía un poco con la realidad social de esa gente que te estaba vendiendo el discurso. Entonces, al haber estado instrumentalizada a nivel político y venir de donde venían, que ya os digo, eso es algo coyuntural, tú no lo eliges, para mí fue un poco fake. Luego, si tenemos en cuenta lo que duró en el tiempo, para el bombo que se le ha dado, a mí me echa para atrás, Sí, ¿no? O ¿no? sea, que algo que duró tan pocos años tenga como tanta fuerza y a día de hoy, en el 2025, sigan haciendo películas, libros relacionada con esa historia, me escama. En contraposición tenemos el hip hop, que fue algo del do it yourself, que creció en los extrarradios de la ciudad y que se comió a la ciudad, que nunca fue dominada hasta muy entrado en los 2000 por el tema más marketingiano, más político, etcétera, y que sin embargo no se le ha dado tanto bombo. Es decir, yo ahora mismo estoy realizando un libro ¿Mm? donde quiero contar un poco todos los orígenes del hip hop en Madrid, con todos los actores a los que yo conozco, ya sean grafiteros, fotógrafos, MCs, DJs, productores, dueños de sala, gente que hacía fiestas, etcétera. Y con todo llegamos a la conclusión de que para la fuerza que tuvo, para la resistencia política, para el mensaje que lanzaba toda esta gente, no se le ha dado el bombo que tiene, ni hay discursos, ni hay grandes exposiciones, ni hay grandes libros refiriéndose a esta materia. Y en cuanto a la parte social y política que comentas que el hip hop era ese movimiento de resistencia, de esa expresión alternativa, ¿no? Digamos, ¿cuál era la posición institucional de aquella época y cuál era esos mensajes de resistencia que se lanzaban o contrapuesto que se lanzaban? No había ninguna posición institucional. La posición institucional era cerrar los ojos o apartarlo o no prestarle absolutamente ninguna atención, Mm, porque no interesaba. También hay que tener en cuenta que justo en ese momento sale la escena electrónica, que aunque es muy rica a nivel cultural, sí que es verdad que se derivó a la ruta del bacalao, a la claro. fiesta, a las drogas, etcétera, que eso es la superficie y la epidermis de lo que de verdad fue la electrónica. Pero al igual que pasó con la movida madrileña, fue lo que a nivel institucional y a nivel político dijo, esto nos interesa tener a la gente drogada, nos interesa tener a la gente agilipollada. En el hip hop eso no se consiguió, sobre todo además en Madrid, con la presencia de grupos como CPV, VKR, o sea, gente que venía ya escaldada, ¿no? De lo que fueron los primeros pasos del hip hop y que no, para bien y para mal, porque para bien y para Sí. mal bloquearon a lo mejor el acceso a muchas cosas, eh, no permitieron esas tonterías. Entonces, a nivel político, directamente no interesaba. Ya qué ves. fuerte. Fuerte porque al final es un movimiento muy fuerte que era, supongo que, de gente más joven y al final es algo que se habla es el futuro y que no quisieran poner el foco en esa parte de jóvenes, que al final, pues lo que tú comentas, por la parte de electrónica, quisieron fue más, interesa que se vea esta imagen, la ruta del bacalao, drogas, etcétera. Luego por esa parte del rap, como que siento que sobre todo el rap español, lo que yo conozco, era un rap muy
consciente de pensar, de movimiento, de lucha, ¿sabes? Entonces era como que esto no pongamos el foco ahí, cuando realmente es Claro, algo no, muy no vaya a ser importante. que calen la gente. Exacto. También te digo, claro. Caló, al final Caló Claro. fue, ahora estamos todos influenciados por la cultura del hip hop, en cómo vestimos, en qué escuchamos, aunque sea una derivación, ¿no?, de todo eso, pero caló y fue imparable. Y como dices, pues todos estos grupos, en concreto CPV, ¿no?, que para mí fue el que me golpeó duro, absolutamente todos sus integrantes tenían una conciencia de clase y una conciencia política que, o sea, no era normal en esa época. Ya. Entonces, era una música totalmente de combate. ¿Y hacia dónde crees? O sea, porque en los últimos años ha tenido una evolución. ¿Cómo ves el panorama de la parte de música hip hop actual en comparación con lo anterior? Entiendo que ha ido degradándose, ¿o no? O más o menos sigue siendo lo mismo, solo que de otra manera. No, ha cambiado. No me atrevo a decir que se ha degradado porque creo que es pasarse de listo, porque ¿Mm? tendrías que conocer absolutamente todo y eso generalizar. Pero mi percepción es que ahora el hip hop, en su gran mayoría, lo que hay, está como muy mezclado con otros géneros y acaba muchas veces convirtiéndose en pop, tanto por la temática como por el estilo. Y eso en el momento en el que yo lo descubrí no pasaba. Era hardcore, sonido hardcore, sin tonterías, 4x4 boom bap y con un mensaje muy potente, muy, muy potente. Y Y, también, o y sea, eso yo no lo encuentro ahora, o sea, ese mensaje, salvo a lo mejor en, yo qué sé, grupos o gente como Hardfighter, el Coleta, cosas así, ¿no? Que sí que recuperan un poco más esa realidad social o ese mensaje político. Esa fuerza. puede Sí. ser, eso es pregunta, ¿eh? Puede ser, y también a ti, a ver qué opinas. Puede ser que sea por un tema de en la que aparecen todos los que son plataformas de streaming, la nueva manera de comercializar la música y el poder escalar y decir, hostia, hay un mercado súper grande al que no se llega. Y que yo al menos, desde mi desconocimiento del mundillo hip hop, siempre escuché aquello de poca gente que se dedicaba al hip hop podía vivir del hip hop en sí, hasta que de repente aparecieron el poder masificar el mensaje a mezclar con otros géneros y poder venderlo más fácil a mucha más gente. Puede ser por un poco por el hecho de, ok, están estas nuevas posibilidades, vamos a intentar que gente que clásicamente no está dentro del movimiento, poder meterla, pero para entonces tenemos que liberar o suavizar un poco, mezclar con géneros o no sé, ¿sabes? Yo, a ver, sí, puede ser, pero yo también considero que antes el hip hop era hip hop y se hacía de una manera. Mm, No había otra forma de encontrar ese mensaje y si tú no tenías, lo que yo pienso, no tenías esa capacidad de llegar a cierta forma de pensar o cierta forma de estructurar muchos mensajes o pensamientos, lo aprendías con el hip hop que se estaba haciendo en ese momento. Ahora, como hay poco pensamiento crítico ya de general y poca conciencia de clases y conciencia en general, mm. es mucho más fácil que se viralice una canción que tenga poco mensaje, poco conciencia, porque no tienes que pensar, tiene un buen ritmo y fuera. O sea, que el rap que tiene, el hip hop que tiene un mensaje potente, lo escucha una minoría porque es la minoría que realmente se para a pensar y a escuchar la letra, de qué se está hablando. Es lo que yo pienso, que no es tanto por cómo se hace la música, sino por quién la consume a Eh, día de hoy. La pregunta iba un poco por ese lado. En cuanto a quién la consume, entiéndelo como que el espectro, digamos, de la gente que estaba metida en el movimiento antes, en los 2000, 90 y pico, sería X, y a partir de que las posibilidades de las plataformas te dan el poder llegar a mucha más gente, decir, vamos a hacer música que pueda llegar a más gente y entre medias, y que por el camino se haya perdido cierto punch en sacrificar cosas, para que no sé, tu vecino el del tercero, que nunca le ha interesado ese tipo de música porque tenía un cliché en la cabeza concreto, pueda escucharlo y pueda como medio agradarle y consumirlo. Por un tema más de oyentes que del mensaje en sí. Esa es la pregunta, ¿sabes? Porque digo, porque si no, sí que es paradójico, porque yo con mucha gente de la que hablo que han vivido la época de la música hip hop española antes y la de ahora, con muchos de ellos, no con todos, te hablan de que ha habido un cambio en cuanto a cómo se crea la música y para quién va dirigida en muchos casos. Que obviamente luego seguirá habiendo sectores, llamámoslos más puros, que vayan haciéndola concretamente. Pero no sé hasta qué punto es, digamos, sostenible que si tú eres un rapero de puro hip hop y que quieres tu mensaje clavado, etcétera, puedas generar un mercado como para poder coger y decir, voy a pagar mi piso en Madrid de 1.500 euros y mi vida en Madrid de todos los meses y sé que
puedo dormir por las noches. No sé, ¿me entiendes la pregunta? Sí, sí, No sé claro. si no sé si el cambio puede ir por ese lado, no lo sé. Yo creo que el tema es que en los 90 no había ningún apoyo. Es decir, vuelvo otra vez a CPV. CPV saca el Madrid Zona Bruta o el 24/7 y eso en la radio no se emite y en la televisión no se emite. Y no había revistas que lo sacaran y las pocas que lo sacaran eran revistas dedicadas al indie y al rock que veían eso como algo espantoso. Mm, Entonces, no podías. Luego, por otro lado, no había medios. Es decir, tú ahora eres un chaval que de repente escuchas cualquier grupo y te lo flipas y tienes mensaje y tienes conciencia y lo sacas y tú en tu cuarto con tu ordenador te lo haces. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Que luego vayas a más o menos es una cuestión de suerte y de trabajo. En esa época no, en esa época tú tenías que ir a un estudio a grabar y los estudios costaban pasta. Y por lo general la escena sale de gente de Extrarradio que no tiene pasta para hacerlo. Entonces hay que tener en cuenta que todo el apoyo que ahora se puede tener o todas las facilidades que ahora se pueden tener, antes no se tenían, pero vamos, ni por asomo, ni por asomo. Por eso sale un sello como Zona Bruta y por eso surge una escena tan potente del do it yourself en Madrid que marca completamente, para bien y para mal, como he dicho antes, absolutamente a toda la escena nacional e incluso a toda la escena de Latinoamérica. ya ves. Y entiendo que por lo general suelen ser movimientos que van como de la mano con otros, como el rollo graffiti, o ciertos movimientos que van vinculados, ¿no? Que van como pegados en el camino. Lo que es el break, el graffiti. Al principio, igual que pasó en Estados Unidos, todos los elementos que conforman la escena del hip hop están un poco a su bola. Mm, ¿Vale? Por un lado está todo el tema del baile, porque o sea, yo creo que en el imaginario general se tiene la idea de que el hip hop es algo relacionado con los afrodescendientes en Estados Unidos, mm, pero en verdad tiene más relación con todos los latinos que hay allí, en concreto con los puertorriqueños, que son los que meten, los que pasan del mambo al breakdance. Por ejemplo, casi todos los grafiteros, igual. Entonces, partiendo de esa base y teniendo en cuenta que eran escenas por separado, aquí pasa completamente lo mismo. Aquí el graffiti en Madrid, el autóctono de Madrid, está más relacionado con el punk, alucina, ¿eh? Con el punk, que con el hip, o sea, con lo que entendemos con el hip hop. Eh, el break era un poco mixto, pero si tú ves, por ejemplo, todas las fotografías que hace Miguel Trillo, que es el fotógrafo que recoge por primera vez un poco toda esa escena de una manera consciente y constante, tú ves a los chavales y ya te digo, parecen más punkis que lo que tú tienes en la cabeza como un rapper. ya ves. Qué curioso. ¿Cómo fue para ti la parte que viviste del hip hop? Crecer con esa parte, ver cómo ha evolucionado, cómo viviste tú esa escena desde dentro. Para mí fue la bomba. Yo descubro el hip hop en casa, también con los vinilos de mi padre. Mi padre hizo el servicio militar, que antes era obligatorio, en Torrejón. Al estar en Torrejón tenía contacto con la base americana y mogollón de la gente que venía de Estados Unidos y traía, pues yo qué sé, vinilos, 7 pulgadas, etcétera. Cuando se regresaban a Estados Unidos, obviamente no se iban a ir con vinilos porque es algo pesado y difícil de almacenar. Entonces mi padre se los compraba. Y claro, yo desde chiquitito he tenido acceso pues a Curtis Blow, a Sugar Hill Gang, y eso a mí me encantaba. Además era raro porque al igual que por ejemplo tú cogías un disco de Led Zeppelin y escuchabas el rock, o sea, tenías un abanico gigante, ¿no? Dentro de lo que es el rock. Pero de esto era Sugar Hill y Curtis Blow y ya. Entonces, cuando te haces un poquito mayor y empiezo a descubrir por mí mismo grupos como Randy MC o Public Enemy, a mí la cabeza me estalla. Ya ves. Porque tengo como toda esa esencia, pero además me están dando ese mensaje de rebeldía que cuando eres adolescente y quieres separarte un poco de la matriz, ¿no? Te da un punch que flipas. Entonces, yo lo viví muy, 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 muy intenso, muy emocionado, comprando vinilos, comprando cintas, pirateando cintas, grabando programas de radio, las cuatro cositas que podían salir, pues cuando J tenía el rimadero, cosas así. Y luego ya cuando te haces un poco más mayor, yo estudié periodismo, cuando acabé, pues ya me centré, por ejemplo, en ayudar a mi manera a la escena, ¿no? Que era pues
crear una revista como fue Hip Hop Nation, dar soporte cuando yo estuve trabajando en Canal Plus a sellos independientes madrileños como por ejemplo Fundamental, de donde salió gente como Souchi o Morodo. eh, ¿Sabes? Apoyar en todo lo que yo pudiera estando en la máquina, ¿sabes? En la gran máquina, diciendo, pues si tengo la opción de elegir y todo el mundo está metiendo, yo qué sé, a Mecano, pues a mí Mecano no me interesa, pero sí que me interesa Morodo, o sí que me interesa CPV, entonces todo lo que pueda yo voy a barrer para casa. Entonces lo viví de una manera muy, muy personal y sobre todo muy constructiva. Y en un espacio como Canal Plus en el que estuviste trabajando, entiendo que habría una resistencia grande a, oye, vamos a poner esto. Eso ya es un poco más en los principios de los 2000 Sí, y yo creo que en esa época, como ya, digamos, había pasado unos cuantos años donde había un poco de efervescencia de la escena, lo veían como algo gracioso y curioso. vale. Entonces, entre comillas, no entendían qué estaba haciendo, pero les parecía como cool, porque claro, aquí estaba la cosa ya empezando a estar calentita, pero claro, en Estados Unidos en los 2000 Claro. ya había pasado hasta la época dorada, Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces, claro, con esas referencias que llegaban de Estados Unidos, pues que hubiera ahí un chaval que dijeran, "Buah, pues, déjale que haga lo que quiera". Yo aproveché y vamos, tomé la pierna, el brazo y el cuerpo entero. Hombre, claro. Ajá, Hombre, no, algo que te gusta, tienes la oportunidad de guiar un poco el caos de cómo van las cosas, es que te lo sí, disfrutas como un niño totalmente. pequeño. Nada, total, total. A ver, y dentro porque también comentaste que lanzaste, estabas en una revista, ¿no? Hip Hop Nation. Hip Hop Nation. Ese proyecto en sí, dentro de lo que era el mercado español, ¿era un proyecto sostenible por sí solo? Esa era la idea y así pasó durante mucho tiempo. Había ya revistas en el mercado, pero no tenían como una consistencia, digamos, y una distribución que a nivel periodístico se pudiera considerar como, es que no quiero decir seria, porque las demás revistas obviamente eran serias, pero no tenían, digamos, esa consistencia, ¿no? Sí, Y el poder de distribución que tuvo Hip Hop Nation. Hip Hop Nation parte de Curro Herrera, que es un buen amigo de Málaga, que él también estudió periodismo, que desde Málaga tuvo un poco, ¿no?, esas inquietudes que yo tuve aquí en Madrid y él tuvo la valentía de irse a Estados Unidos, Nueva York, quedar con Alan Kett, que por cierto ahora es el director del Museo de la Historia del Hip Hop. Ya ves. wow, Eh, en ese momento era un grafitero bastante activo, de hecho ha tenido bastantes pleitos allí con la justicia por esos temas y a través de él consiguió traer lo que era la cabecera de Stress Magazine, que era una revista de allí, y convertirla en Hip Hop Nation. Es decir, cogimos todos esos contenidos que nos venían de Estados Unidos, los traducíamos al castellano y poco a poco íbamos introduciendo nuestros contenidos hasta que la revista ya arrancó vale, y ya dejamos de chupar de Stress Magazine, salvo cosas muy puntuales, porque si de repente tenían el número uno fue una entrevista con Ghostface Killah de Wu-Tang Clan. Ya Entonces, ves. todas esas cosas, si nosotros podíamos acceder a ellas y traducirlas, no las íbamos tampoco a desechar. Pero sí que es verdad que como modelo de arranque empezamos, digamos, como tirando de Stress Magazine y poco a poco se acabó teniendo su propia identidad durante muchos años. Yo luego me salí, ahí siguió gente como Doble H de director y al final hubo una historia rara porque la revista se acabó, se convirtió en Hip Hop Live y Hip Hop Nation siguió por otro lado con otra gente completamente ajena al proyecto inicial. wow, qué bestia, tío. Mm. ¿Qué podías encontrar dentro de esta revista del Hip Hop Nation? Porque, o sea, es algo que no sabía que existió y en ese momento las revistas era algo que, si te gustan los coches, una revista, si te gustan las motos, una revista, claro. Supongo que eso fue un, Fue un bastante. batacazo de decir, ¿te gusta el hip hop? Aquí tienes esto, que no había. ¿Qué podías encontrar ahí? Pues cubría completamente, digamos, todos los elementos de la escena, la música, la producción, el graffiti, nuevos lanzamientos, entrevistas, opiniones, absolutamente todo. Y como tenía, digamos, detrás una editorial que era Mega Multimedia, que es una editorial o era, ahora mismo no sé en qué estado está, pero de Málaga,
pues tuvo una distribución tan potente a nivel nacional, incluso en Latinoamérica también, que, que claro, cobró mucho protagonismo en toda la escena a nivel mundial de habla hispana. Y tú podías encontrar ahí absolutamente de todo. Todo lo que tenía que ver con la escena, el hip hop en general, ¿no? Sí, Qué guay. Qué loco, tío. Y porque yo a ti te conozco del 2010, de la sesión esa famosa de Barbarrio nuestra y tal, 9 de agosto 9 de agosto. de 2010. Joder, ¿qué pasó ese día que os acordáis de la fecha? No, Yo hombre, me, porque en la sesión, o sea, yo me acuerdo, sí, yo me sí, acuerdo sí, de... yo me acuerdo de ese día y me acuerdo de los fotones de ese día, además que de repente fue una de, no, cacho foto, que me la puse de perfil durante una temporada larga, ¿eh? Aquella foto, ¿no? Aquí ya fotos, te quiero decir. La pregunta es, o sea, ¿cómo llegas hasta ese punto de hacer una sesión en un parque a unos chavales haciendo barras? ¿O cómo es esa transición? Porque creo que yo me conozco parte de la historia, pero no me conozco la historia entera. Yo como fotógrafo, como os digo, empiezo en el 2007 y empiezo un poco a fotografiar lo que es mi entorno, ¿no? Más cercano, gracias a haber estado en revistas como Hip Hop Nation o en Canal Plus y sobre todo estar centrados en el mundo de la música, yo tenía muy a mano la música. Entonces yo empecé sobre todo a fotografiar conciertos, artistas, mis primeros trabajos son con discográficas eh, y a la vez como en mí siempre ha estado, digamos, ese espíritu periodístico, ¿no? De ser curioso, de investigar cosas nuevas y sobre todo de ver qué estaba pasando en mi ciudad, pues yo llegué a toparme con Dosel. Me estuvo contando, Dosel es bastante imponente, o por lo Sí, menos sí, para sí. mí, que soy un chaval flaco, yo le veía y decía, madre mía, pero ¿esto qué es? O sea, esta mole y estas cosas que hace, ¿qué es? Y claro, yo me quedé prendado con la historia, solo con lo que él me contó. Y yo dije, tío, yo tengo que ir ahí a hacer fotos y contar esta historia. De hecho, yo creo que antes que yo empezara a hacer fotos, no hay, creo, por lo menos en Madrid, registros así, igual, de manera continuada de la escena. Porque No. yo tengo, creo que desde el 2010 hasta casi finales de esa década. Y, y claro, yo el primer día que llego al parque este, yo veo a todos, dije, ¡buah! Aparte estuvo presente desde muy pronto, porque ¿cuándo llegó el movimiento Street Workout a España? ¿2009? 2008, 2008. 2009, O 2009, sea, sí. Es prácticamente cuando desde el empezaron inicio. en Leganés Norte, entrenando en lo que había allí, ¿sabes? Y justo, o sea, un movimiento de que venía importado de los Estados Unidos, pero no Sí, deja de total. nacer en un barrio de Leganés, ¿sabes? Es decir, empieza ya a moverse, conectar con puntos de Valencia, otra gente que estaba haciendo lo mismo y empezar a crear esa comunidad. Pero sí que es verdad lo que tú dices, que realmente hasta que se dio esa sesión, no cogimos conciencia de tenemos que empezar a visibilizar esto de otra manera, porque hasta entonces era un for fun, ¿sabes? En plan de, pues, te mola lo que haces, juntáis las quedadas, la gente se movía, recorría grandes distancias tochas, ¿eh? Y luego también se empujaba mucho la parte social del movimiento, ¿no? La parte de, oye, que la gente que no tiene, o que es de recursos X, o que es de barrios X, romper ciertos estigmas y estereotipos, y el poder visibilizar esta parte de comunidad, de integración, Ese etcétera. discurso me Qué pareció guay. súper interesante cuando me lo contó y luego sobre todo cuando yo llegué allí y vi que era verdad. Y lo ves, claro, es ¿Sabes? eso. Vi que era algo que no hacía falta que me estuvieran ya contando porque dije, esto es completamente auténtico. Y para mí, por ejemplo, revisando fotos, es increíble cómo en 2010 estaba la cosa en pañales y como en 2014, en solo 4 años, es que ya teníais campeonatos Sí, sí, nacionales, sí. estabais en festivales, ya erais varias, digamos, las cabezas que sobresalíais, que teníais vuestro estilo completamente diferente el uno del otro y me pareció brutal que en tan poco tiempo la cosa pegara ese petardazo. Sí, justo eso, porque también creo que había, los chavales encontramos en ese movimiento la manera de expresar e interactuar algo que llevábamos dentro, ¿sabes? Y conectó Totalmente. con mucha gente de diferentes target de edad, pero con mucha gente que tenía como el mismo tipo de inquietud. Y Estaba sobre guay todo, porque era además muchos targets de edad, como dices, y muchas nacionalidades, y era súper guay ver a gente tan dispar a nivel cultural o a nivel, digamos, de lo que puedan mamar en sus familias, siendo uno, mm, uno completamente.
Total, total. Ya te digo, y desde ahí, después de eso, empezamos la parte de tomarnos más en serio la creación de contenidos, en la parte de fotos, los vídeos, etcétera, y fue un detonante fuerte, ¿eh? Porque claro, de repente te cambia el foco y te cambia la idea de, hostia, esto mismo que hacemos bien presentado, le da otro empaque. Totalmente. Yo recuerdo ese momento que fue como, o sea, profesional. O sea, ya esto tiene otro color, que fue, y a partir de ahí fue ya eventos que si vamos a hacer a salir, vamos a poner una barra en mitad de la Plaza Mayor de Leganés y a ser aquí que la gente nos vea, y a partir de ahí recuerdo mucho que empezó a crecer, a crecer, a crecer, y como nos dice Selector, de un momento a otro se formó un movimiento grandísimo. Sí, Y tengo que gigante. decirte que tus fotos las usamos en 80.000 dossiers de presentación. Claro, te quiero decir, vas a hablar con la concejala de tal y a presentarle un proyecto, las fotos buenas que había eran de la sesión esa, ¿sabes? Que además justo representaba un poco todo lo que había ahí, Sí. pero claro, lo veían, era como, wow, qué guapo, qué bonito, tal. Fue un movimiento que nos ayudó a crecer muchísimo, muchísimo a todos. Por lo que nos dice Selector, había muchísimas nacionalidades. Como me pasó a mí, yo llevaba en España 2, 3 años. Y fue llegar y empaparme de muchísimas culturas. De la de España, de la mía, porque había gente también de Colombia, de la tuya, de la de un montón. Y nos pasaba antes cuando llegamos aquí, estábamos escuchando salsa, te sabías la salsa tú, luego tú pones una canción un poco más afro, me la sé yo. Y como eso, muchísimas cosas, Sí, comida, crecimos un montón en general todos. O sea, fue un movimiento que nos ayudó muchísimo, muchísimo a todos. no, total, total, total. Y en cuanto luego a la parte tuya de ese desarrollo más pro, porque hay un momento en el que obviamente empiezas a fotografiar tu entorno, para empezar a crear ese portfolio, ¿no? Y ¿en qué momento saltas en cuándo llega ese primer gran cliente? Y cómo fue esa gestión? Porque hay veces que es un... Me Ye- encuentro en algunos casos, a la hora de hablar con proyectos y negocios y tal, que la gente te comenta que yo de mi primer gran cliente fue este y creo que lo gestioné como buenamente pude y si lo tuviese que hacer ahora lo hubiese hecho de otra manera porque había muchas cosas que no sabía, por ejemplo, ¿sabes? Si entiendo que me quieres decir como gran cliente, como algo que me generó mucho dinero. Sí, en cuanto, o sea, o no hace falta tampoco que sea mucho dinero, sino hay veces que, por ejemplo, en Barbario, empiezas un proyecto for fun y digamos que el primer gran cliente es la primera vez que te sientas con una concejala para que te apruebe un proyecto. Ujú, ¿Sabes? entiendo. Y es como pasar de el for fun a, vale, que esto es otra cosa, ¿sabes? Este es como el Yo, siguiente escalón. gracias a la fotografía digital, que te permite, como todo lo digital, una prueba y error con un aprendizaje súper rápido, ¿no? Porque multiplicas todo, porque antes hacías una foto, tenías que ir al sitio que te la revelaran, verla y decir, ah, vale, es que aquí puse, en eso habían pasado a lo mejor 2 semanas. Aquí yo te tiro una foto, miro y digo, esto no está como yo quiero, entonces tengo que bajar aquí. Entonces el aprendizaje es súper rápido. Yo tuve, como ya te digo, del 2007 al 2008 un aprendizaje en el que yo empecé a hacer sesiones personales con un colectivo que formé con otras personas que se llamaba 13 Lágrimas, donde esa fue un poco mi escuela de fotografía, pero a partir de 2010 ya empiezo a trabajar con discográficas, absolutamente con todas acabo a hostias, porque todas, en los 90 siempre todos los raperos decían que las discográficas eran el diablo, porque les intentaban chupar hasta el tuétano. De hecho, la primera escena de hip hop es aupada y completamente denostada por las discográficas. Entonces, yo eso lo vivo en primera persona trabajando con gente muy potente, nacional e internacional, y esa es mi escuela un poco de gestión y administración a nivel profesional de la fotografía. Desde 2007 hasta 2013 yo estoy compaginando la fotografía con el periodismo. Yo seguía trabajando de periodista y la fotografía era como un plus que cada vez iba acercando más a mi profesión. En 2013 me autodespido de donde estoy trabajando, de la editorial, que llevaba 13 años trabajando ahí, y apuesto por la fotografía. Y es ahí donde ya empiezan a venir todos los trabajos que se puedan considerar como profesionales y serios. Y ahí hay de todo tipo, sobre todo al principio artistas de música de todas las escenas, mucho evento, trabajo corporativo que no es nada atractivo, Sí. pero que también te va formando porque eso es barro y fuego, como yo digo, o sea, eso es tragar y entender la psicología de los clientes, qué es lo que quieren, a la vez que tienes que reforzar tu plano personal, es decir,
tienes que aprender qué es lo que quieren los clientes, pero creo que como en cualquier cosa que hagas a nivel creativo, tienes que mantener una personalidad ¿Mm? y no te tienes que dejar comer por el cliente, porque si te dejas comer por el cliente, al final acaba siendo uno más. Es muy Vale. importante tener una personalidad en lo que haces tú, en lo que hago yo, tienes que diferenciarte y Que es creo al que final por lo que te buscan, quiero sí, decir, creo ¿sabes? que Claro. esa diferenciación es Tu valor. tu valor personal, lo que viene de tus raíces completamente y tu forma de ser. Y a partir de ahí, pues poquito a poquito, siendo una persona seria y trabajadora, como cualquier trabajo, pues va subiendo y cada vez conociendo a más gente que a la vez te van dando acceso a mejores trabajos, o a mejores contactos, o a mejores marcas y acabas un poco, pues, la suerte es importante, Sí. ¿no? Entonces, acabas un poco cayendo donde creo que te toca por el nivel que haces o en relación con lo que has hecho. Hay una cosa que me interesa mucho y es ese proceso en 2013 de coger un día, me invento, ya tú nos contarás cómo es, de coger un día y decir, mira, tengo que romper esto para poder seguir con esto. Eso es un proceso que casi todos, en algún punto, nos vemos en la situación de tener que decidir y tomar esas decisiones jodidas y tochas, ¿sabes? Y que a todo el mundo le entran los miedos de, hostia, y si no va bien, y te pones como un montón de escenarios de posible fracaso, etcétera, y que hay mucha gente que nunca dan el paso a cambiar o esos cambios tan drásticos por, pues ya digo, porque ya les pesan más unas variables que otras, etcétera, ¿no? Me interesa un poco más ahondar en ese proceso. Tú, cuando llegó a ese punto de decidir, ya tenías muy clara la decisión, la llevabas ya meditando tiempo, el análisis que hiciste fue de, oye, mira, a mí mi pasión o donde quiero tirar es esto, lo tengo claro sí o sí, tengo esta colchón, este espacio de seguridad y que me voy a probar durante X tiempo a ver si funciona y vuelvo al periodismo. ¿Cómo fue ese proceso más a nivel de tuyo interno, sabes? Yo decido estudiar periodismo porque quiero contar historias. Vale. Estudio periodismo, la acabo con matrícula de honor, empiezo a trabajar en un editorial y cuando voy a contar una historia me doy cuenta que me dicen, Rey, tú aquí no vas a contar nada, tú vas a contar lo que paga la portada y la contraportada. Ya, pero... ¿Y mi idea romántica del periodismo? Eh, Vete a la calle, hazte un fanzine si quieres. Entonces, te das cuenta que esa idea romántica del periodista que va descubriendo y contando historias a la gente y tal, dentro del periodismo, por lo menos el que me tocó a mí, no podía ser. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo una cámara en la mano, me doy cuenta que por primera vez soy capaz de contar la historia desde mi visión, nunca mejor dicho, y de una manera completamente libre. Me permite seleccionar los temas, me permite darle el enfoque que yo quiera y eso hace que durante esos años en los que yo estoy, digamos, con el trasvase de un lado a otro, en el momento que nace mi hija, me doy cuenta, no sé, me da como una energía de decir, ahora o nunca, ¿sabes? Ahora o nunca. Mucha gente a lo mejor hubiera pensado lo mismo, hostia, ahora que ha nacido mi hija, Por eso digo, es... pero no sé, a mí quizás se me fue la olla, me vine muy arriba, estaba disfrutando muchísimo de la fotografía porque yo iba de 9 a 5:30 a la redacción y yo a las 6 estaba en el estudio. Hasta las 9:30 llegaba a casa, dábamos de cenar a la niña, estábamos con la niña y por la noche pues me ponía a editar todo lo que había hecho durante ese día y así todos los días, o sea, todos los días. Eso al final te acaba apasionando, o sea, si te gusta la historia te acaba apasionando y acabas diciendo, es que esto es lo que yo quiero. Obviamente hay un resultado y unas palmaditas en la espalda de la gente que a veces son peligrosas, pero que te dan ese punch de decir, joder, es que creo, me da la sensación de que lo que estoy haciendo es lo suficientemente bueno o suficientemente interesante para la gente como para arriesgarme. Total, ¿qué puedo perder? O sea, algo donde no me están dejando ser libre. Pues esa rebeldía de que yo siempre he tenido de niño de barrio, al final tiró más, me volvió loco y dije, por aquí. Podía haber salido mal. Creo que el miedo o incluso lo que llaman ahora el síndrome del impostor no ha desaparecido nunca. A día de hoy lo sigo ¿Vale? teniendo, pero, Aprendes a vivir con él. pero aprendes a vivir con ello Sí, sí. y luego también, ¿quién no, no? O sea, si tienes la oportunidad, aprovecha. Sí, no, total. Es un tema que hemos hablado muchas veces. Muchísimo, Muchísimas porque veces. Porque al final es, y ya te digo, a mí me pasó cuando
tuve que saltar de pasar de puesto de trabajo a X a coordinar equipos o dirigir equipos y me acuerdo que, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Canarias dirigiendo equipos, ¿vale? Y el encontrarte con, de repente, 30 años, te ponen al frente de 84 personas que todos son más mayores que tú, eres chaval negro de 30 con rastas, vas a aparecer ahí el primer día, ¿sabes? Y ordena tú eso. Y es un, que van a pensar, que no sé qué, te genera un montón de movidas internas que tú dices, hostia, hay una parte importante que por muy seguro, confiado que seas, tío, tu cabeza te lleva a unos escenarios que tienes que decir, a ver, ¿cómo lo gestionamos esto? Sí, total, ¿Sabes? a mí me pasó lo mismo. El momento que tuve que tomar la decisión de dejo mi trabajo y apuesto todo por mis proyectos personales que al final dependen solo de mí. O sea, cualquier decisión que tome va a afectar directamente a mí. O sea, no, nada que hagan otras personas va a afectar. Todo depende de mí. O sea, es mi responsabilidad total que mi proyecto salga bien o no. Ese salto de fe es como que lo hago, no lo hago, no lo hago. Y me siento un poco identificado con Selector porque creo que su camino, sus decisiones va un poco por pasión y esa personalidad que siguió todos esos movimientos de rebeldía, de apostar por lo que quiero, pues como se juntaron la pasión que él sentía por el crear, por contar historias, por plasmar su visión, con esa rebeldía con la que creció escuchando todos estos grupos, todos estos movimientos que estuvo y al final, pues mira, se juntaron esas dos cosas y Sí, sí. Y sí que es verdad lo que ha dicho él, que la mayoría de los seres humanos, en el momento que de repente vas a ser padre, te vuelves más, normalmente o sea, la gente se vuelve más conservadora, sí, ¿sabes? Que es en plan de, vale, vamos a relajarnos un poco, si puedo me meto a funcionario, ¿sabes? Y como que dice, mira, no me la quiero jugar demasiado para, en plan, buscar esa estabilidad, pero hostia, hay que tenerlos grandes y cuadrados para decir, ahora es cuando he puesto, ¿sabes? por eso digo que me siento un poco identificado. No soy padre, pero sí muchas veces pienso mucho en qué va a pasar. Mi cabeza funciona muy así, en qué va a pasar a futuro, dónde quiero estar, cómo me tengo que gestionar el presente. Y el pensar que quiero ser padre a futuro es como, si fuera a ser padre hoy, muchas veces me levanto y digo, si hoy yo tuviera un hijo, que tengo que apostar todo por lo que yo quiero, no por otras cosas, ¿sabes? Entonces es como que no pienso en ser más conservador, tal, sino todo lo contrario, igual que él. A tope a por lo que yo quiero, porque, no sé, porque es algo que nace de mí, de Sí, decir, sí, aquí sí. puesto Porque totalmente. si tú eres conservador y quieres ser conservador, está bien. Me Sí, sí, refiero, Sí, totalmente. sí, sí. no lo digo de una Aquí manera no. negativa. O No, sea, no, yo tampoco, yo tampoco. Digo que en general la inmensa mayoría de la gente en Sí, escenarios, digamos, tiene esa unidad familiar que dependa de ti, o sea, una serie de variables que se te incorporan dentro, la gente tiende a ser como más conservadora o a aparcar en cuanto a, bueno, cuando sea un poco más mayor el niño ya me lo pienso, como que mm, aparcar y a posponer por un tema de de miedos, seguridad, de inseguridades, darle una claro. seguridad al creo, final, sí. creo que hay que ser siempre honesto un poco con uno mismo, ¿no? Con la llama que tiene dentro y sobre todo con el discurso, por ejemplo, que luego le vas a dar a tu hijo. Tú no puedes ser También es verdad, conservador y luego decirle a tu hijo, totalmente. no, tú tienes que guiarte por, no te dejes pisar, lucha por tus ideas, y que luego diga, ya, pero si tú no lo has hecho, ¿sabes? Eso es verdad. Entonces, creo que al final, en el tema educativo, ya sea un niño, a una comunidad o a un colectivo, más importante lo que tú haces y cómo lo haces que lo que tú dices. Eso de educar con el ejemplo. Totalmente. Qué loco, tío. Y en cuanto a la parte técnica de foto, pues yo soy un poco friki de eso. Robert y yo somos bastante frikis con la parte de cámaras. Robert más, que está aquí detrás de la historia. Y toda la parte de cámaras, creo que nos la inculcó bastante Amar. Que Amar es el primero del grupo que empezó con toda la parte de cámara, foto, etcétera. Que nuestro grupo de colegas era Amar, ¿no? Pues el primero que se interesó por la parte de foto, crear vídeo y tal del grupo era Yo Amar. creo que le impulsó Selector. ¿Sí? Claro, tú piensas que tú estabas Barbarrio, nosotros estamos Team Powertricks. Salieron vuestras fotos potentes y el único que tenía cámara para hacernos fotos a nosotros era Amar. Vale. Qué bueno. Hostia, esa historia no me la sabía de ese Claro, colega. tú piensas que vosotros entrenabais en Sandy, nosotros entrenábamos en el Candil, o sea, éramos colegas, un día íbamos allí, otros veníamos aquí, pero las primeras fotos así profesionales salieron las vuestras. Sí, 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 sí. No sé la historia de realmente si se impulsó, pero creo yo que Amar se vio un poco impulsado a decir, ostras, qué guay esto, me gustaría hacerlo. Tenía una cámara y Qué bueno. empezó a partir de ahí. Que yo sepa, Amar empezó esta parte de la fotografía con nosotros, en las barras. Sí, 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 claro, claro, empezó después, Exacto. bastante después. Y primero, creo yo, que salieron vuestras fotos, Sí, sí, las que hiciste tú. bastante, bastante antes. Y empezó con eso porque quería también fotos profesionales en nuestro grupo. O sea que
Ya Qué ves, pues ya bueno. te digo, y el primero del grupito era Amar, que me acuerdo que se compró era la Sony 6000, me equivoco, Robert, la Sony 6000, sí, la A6300, y era como ¡Wow! el pro del grupo, el con el que, oye, Amar, vamos a crear contenido, tal, no sé qué. La primera cámara que tú tuviste en 2007, ¿qué cámara? Era una digital ya, ¿no? Era una digital, yo he aprendido digital, aunque de pequeño disparaba en casa con analógicas, no puedo tirarme el moco y decir, sí, lo analógico. Yo de lo analógico No. no tengo ni idea, salvo las nociones básicas. Y yo empiezo toda mi carrera con digital, por suerte, porque si no, yo creo que no hubiera tenido ese aprendizaje tan rápido. Y empiezo con una EOS 400 y con el mítico 1750 que venía, EKJ, el pisapapeles, porque era una basura de objetivo máximo. Pero sin embargo, a mí eso me parecía la bomba. Yo lo veo ahora Ya. con lo que trabajo a nivel profesional y digo, madre mía, tío, pero ¿cómo podía estar ni siquiera ilusionado? Si es que no podía hacer nada. O sea, ISO 800, un diafragma de 6,8, decía, si es que no puedo hacer nada con eso. Y lo hacía, o sea, es muy loco. Fue coyuntural porque fue un regalo, no es una Sí, decisión, tampoco tenía ningún conocimiento técnico, tampoco creas que tengo ahora muchos conocimientos técnicos, no soy como... Conozco lo que utilizo, vale. pero no soy el típico que está como Que súper al puesto día. al sector de lo No, último que se ha sacado, no, etcétera. no, me interesa más a lo mejor, no sé, saber quién está en la escena representando que el apartado técnico. Las cámaras para mí son utensilios Sí. con los que trabajo. Sí que es verdad que con lo que tienes ahora puedes hacer cosas increíbles y es más difícil errar que antes, pero no dejan de ser cosas. Al final, para mí lo interesante es la mirada de, como otra vez volviendo a lo mismo, ¿no? La Mm. personalidad y la diferenciación de alguien que me hace decir, wow. Y eso que en España hay, no sé, miles de fotógrafos excepcionales, excepcionales. ¿Y qué equipo utilizas ahora mismo? Porque yo por lo general siempre que veo a fotógrafos tienen como dos, tres cámaras. Yo llevo dos cámaras por cuando voy a trabajar, sigo con Canon. De Sí, hecho, soy Canon Pro Master, o sea, digamos que soy un poco como embajador de Canon. Llevo dos cámaras cuando trabajo por una cuestión de que son trabajos a lo mejor de un perfil que no puedes decir, uy, se me ha roto la cámara, ya. porque ese momento es tu fin. Mm. Tu fin, tienes que decir, uy, se me ha roto la cámara, no voy a decir nada, saco otra. Pero normalmente por eso llevas como algo de respaldo. Y yo ahora estoy trabajando con una R5, Vale. Hostia, que eso es un misil. es un avión, sí, sí, Sí. sí, es una cosa. Yo aquí me pierdo, yo El os tema de las escucho, cámaras, aprendo, ¿te pero acuerdas yo... cuando hablamos con Omar? Exacto, lo Que es estaba que, pensando. es que hace poco estuvimos hablando con Omar, un chaval que también se dedica a la parte de fotos, y nos contaba, más que en fotos, en vídeos, Curiosamente también en la escena del rap de España, ¿sí? más... ¿Qué Y, acaba de pasar? sí, y nos contaba la parte de vídeos concretamente que le pasó algo similar, que cuando él empezó tenía una cámara concreta, que se le jodió la cámara en mitad de de una grabación. El tío continuó como si se estuviese grabando, en plan de no voy a llamar saltar las alarmas. Llamó a un colega suyo y le acercó otra cámara y hizo la típica de, bueno, vamos a repetir tomas, Por si acaso, por ¿no? si acaso, y las repeticiones de tomas fueron el vídeo final. Lo curioso es que esto le pasó en el momento que le dieron su primer gran oportunidad, por decir así, de trabajar con un artista que él quería trabajar hace mucho tiempo. Y llegó Wow. allí, encendió la cámara, uy, la pantalla está en negro, esto no enciende, ¿qué hago? Y que el tío cogió su cámara, se puso a grabar las escenas mientras su colega venía con la otra cámara y luego dijo, oye, vamos a repetir otra vez todo. Nos indicó eso, que sí, que llevas dos, tres cámaras justamente por lo mismo que Y nos comentó comentabas eso, que tú. entonces es una de, llevas dos cámaras y nos explicó lo mismo que tú, por si acaso te pasa, no sé qué, no sé Nada, cuánto, pues que en un trabajo. yo, por ejemplo, eso lo aprendí yendo a trabajos ya un poco más elaborados y fijándome. Él estuvo más espabilado. Yo a lo mejor ahí me hubiera quedado todo atrapado. O No, el sea chaval que resolvió increíble. sí, 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 estuvo más espabilado, que es algo Una, que creo que es vital un en la actor, vida. sí, sí, total, un actor de la hostia. Porque claro, lo que tú dices, a día de hoy hay mazo de gente que está empezando en la parte de foto, que le gusta la parte de fotografía, etcétera. Yo al menos sí que creo que hoy hay como muchas más posibilidades de poder empezar en el mundillo foto, Sí, ¿sabes? Y que incluso, no sé cómo lo ves tú, que con un buen smartphone y con buena edición puedes empezar a hacer tus pinitos primeros que de me la parece parte de guay. foto. Me ¿Cómo parece, ves tú las posibilidades que hay hoy en día como para eso es que alguien increíble. junior que dice, oye, quiero empezar, incluso abriendo YouTube hay como muchas orientaciones de cómo poder empezar, cómo poder calibrar? Me Pues, parece increíble. O sea, tú ahora
Yo cuando empecé aprendí un poco con prueba y error y conmigo mismo, que también me gustó porque de alguna manera no me contaminé de otras cosas que te pueden tirar para abajo, porque es muy Mm. fácil compararte y que tú mismo seas tu peor enemigo y te tires para abajo. Pero ahora que tienes tutoriales, revistas y que yo que sé, con un iPhone 16 que ya puedes disparar en RAW, que puedes manejar diafragmas y tal, y luego es que ni un ordenador, en el mismo teléfono, o sea, en el mismo teléfono con un programa de edición tú ya puedas currar, es que ¿por qué no? Me refiero, es como si cuando yo empecé a un fotógrafo analógico dijera, me parece mal que la gente utilice cámaras digitales y se metan en mi mundo. O sea, de hecho, a mí ahora son amigos, pero fotógrafos que venían del mundo analógico no les hizo mucha gracia. A lo mejor que yo estuviera Era la competencia, ¿no? metiendo la cabeza Claro. con una cámara digital. Yo en ese sentido soy más de vivir y dejar vivir. O sea, no puedes controlar y tampoco me parece justo que tú a lo mejor desde una posición privilegiada por el trabajo, por la suerte o por lo que sea, tires el trabajo de otro porque lo esté haciendo con un móvil o lo esté haciendo de forma digital o de forma analógica. Esto es el do it yourself y el tirar para adelante, ¿sabes? No, no puedes estar bloqueando ni poniendo puertas al campo. Total. Y en la parte técnica, un poco saber también tu opinión en cuanto a pesos de importancia, ¿vale? Obviamente es un tema muy subjetivo, pero es una pregunta de opinión, concretamente. Eh, yo tengo entendido, desde mi desconocimiento, que obviamente el cuerpo de la cámara es importante por el tema del visor, etcétera y tal. El objetivo suma muchísimo, el tipo de objetivo que le metas a una cámara mediana, le metes un buen objetivo, parece una cámara mucho más bestia de lo que es, y que luego hay una parte importante que es la parte de luego el cómo editas esas fotografías, ¿no? Digamos, en un escenario de tres bloques, que sería el cuerpo de la cámara, el objetivo que utilizas y la edición, ¿qué peso le das en cuanto a que luego el resultado que se ve y digas, hostia, es muy pro? A mí siempre me ha interesado más una lente que un cuerpo, Vale. porque una lente creo que tiene una vida infinita, entre comillas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un 50 milímetros 1.2, que era un objetivo con el que yo siempre había soñado y que conseguí muchísimo tiempo después, le tenía ganas porque me permitía manejar unos diafragmas que me permitían dar un desenfoque que iba más con la idea que yo quería dar de esa imagen. Mientras que el pisapapeles este me cerraba 5 o 6 y me salía, si yo te hago una foto donde tú estás ahora, me salías tú nítido y el fondo nítido. Yo no quería el fondo nítido. Entonces, la cámara no me importaba tanto porque con una EOS 400 o con la 5D, con ese objetivo iba a tener el mismo problema, ¿Mm? ¿vale? Mientras que la lente sí me daba un poco más de visión personal, ¿sabes? De mi visión, de cómo trabajar. A nivel edición, tres cuartos de lo mismo. Eh, Probablemente yo hago una foto, te la paso a ti, tú la vas a editar de una manera completamente diferente a como la edité yo. Por tanto, es creo que una de las partes que más peso pueda tener, porque creo que la fotografía empieza en el momento que yo miro y acaba en el momento que yo la he editado y la he terminado de editar. Ojo, y estoy hablando no de editar, sino de procesar, ¿vale? Porque en el momento que tú editas ya estás a lo mejor metiendo cosas que no estaban en la foto o Ah, vale, alterando cosas que vale. no estaban en la foto. Voy a hablar más bien de procesar, de programas de procesamiento de imagen como el Lightroom, ¿Mm? que es con el que yo he trabajado desde el día uno hasta ahora, em, que te permiten eso, brillo, ajustes como contrastes, negros, blancos, cosas así, ¿no? Color que te permiten dar un aspecto determinado a la foto sin alterar lo que hay en la foto. Ahora ya con temas como IA o con programas como ha habido siempre con Photoshop, donde yo qué sé, te puedo quitar el reloj y eso ya es otra cosa, ¿sabes? Claro. Eso ya es edición. Y justo tocando la IA, que te quiero hacer una pregunta, esto ya es más a visión futuro y qué opinas tú. Ahí yo sé que he visto en varias conversaciones, en varios foros o entornos, que hay algunos sectores que están, porque ya hay a día de hoy ya mucha IA que empieza como a suplantar la foto en sí. Quiere decir, ya hay modelos que te generan, que si quieres una foto de Nico en Times Square, ya te hacen unas fotos que parecen fotografías, Sí, fotografías. sí, completamente. Al igual que pasó en su época con el fotógrafo analógico con el digital, ¿crees que hay un posible peligro de reemplazo con IA generadora de fotos de alta calidad con el fotógrafo actual que hace fotos digitales? Probablemente para, o sea,
para mucha gente sea definitivo y la barra, pero para otra no. Al final creo que la IA es una herramienta. No me voy a ir al ejemplo de la fotografía, pero sí me voy a ir al ejemplo de la música. Yo sigo escuchando música en vinilo. Vale. La música en vinilo iba a haber desaparecido ya no sé cuántas veces. Y ahora, sin embargo, es lo más potente que hay. Es un mercado muy grande. Sacar vinilos, y los vinilos hace unos años estaban tirados por el suelo y ahora cualquier vinilo de cualquier tonto te vale 35 o 40 euros. Son herramientas y a nivel comercial, ya a nivel marketingiano, yo entiendo que los que controlan un poco la IA te digan, "Pf, como no te metas aquí", pero eso vuelve a ser una decisión de por dónde tú quieres ir y tu personalidad. A mí la IA me interesa para ciertos trabajos donde no sé, si hago un trabajo de un evento o un trabajo comercial donde se tiene que ver una botella perfecta y donde no puede haber una arruguita, pues me es muy útil coger y decir, quítame las arruguitas y quítame el no sé qué, porque eran horas de trabajo en Mm. Photoshop. Entonces a mí me parece fabuloso. Ahora bien, si tú me dices, yo quiero tener una imagen tuya que sea completamente de ella, a mí no me interesa. No me interesa, porque no es mi lenguaje ni es lo que yo estoy buscando. No creo que vaya a desaparecer. Ahora mismo, por ejemplo, cabeceras súper importantes de Japón están volviendo a contratar a fotógrafos analógicos a día de hoy, en 2025. Es que no. Vuelvo un poco a cuando tú me preguntabas qué te parece si un chaval ahora puede coger un iPhone y me parece súper bien. Es una herramienta, cada uno la va a utilizar como quiera. Y habrá gente, yo conozco a gente que es una auténtica máquina haciendo cosas con IA que me parecen súper, súper, súper chulas y súper interesantes. Y hay otras cosas que me parecen basura y como basura quedarán. Claro, como todo. Sí. Yo justamente quería preguntarle también por la IA. Y escuchándote hablar, a lo mejor pasa lo mismo que con los vinilos, ¿no? Aumenta su valor incluso una persona que Eso es. haga ese trabajo más artesanal. Siempre va a Porque, haber Es más gente que quiera, personal, siempre va a sí. haber más, gente que quiera temas artesanales. Mi abuelo era carpintero y hubo un momento en que no había carpinteros. Y está bien, me refiero a un tanto por ciento de la gente querrá ir a comprarse su mueble a IKEA, total. pero otra gente dirá, no, yo es que no quiero un mueble IKEA, yo quiero que tú vengas y me hagas una mesa para este sitio de esta manera y como lo haces tú. Sí, total, que en el momento que se masifica cualquier cosa, lo diferente o lo auténtico toma valor. Totalmente. Probablemente habrá un momento en el que si todo, porque sí que es verdad que hay una parte de ahorro de tiempos, de costes, etcétera, y que si los modelos se van puliendo a lo largo de los años, habrá un momento que, digamos, cualquier random en su cuarto te puede hacer el mismo trabajo y que todos van a ser tan homogéneos que lo que sea diferente es lo que se pagará X, ¿sabes? Ya se habla, ¿no? De que empieza a haber una corriente que está se pone de repente tan de moda, esas imágenes tan perfectas o también elaboradas, que de repente, acción-reacción, Mm. surge otra que quiere completamente lo contrario. Eso pasa en la moda, en la música, en la política, en todo. Entonces, son herramientas que creo que como fotógrafo tienes que conocer. Si no las conoces, estás tirando horas de trabajo. Es decir, si tú sigues echándole 2 horas a una foto para quitarle todas las arruguitas de la mesa, oye, guay, pero es que yo prefiero hacer tiki, que me las quite y esas 2 horas pasarlas con mi hija. Ya, Claro. sí, sí, total. Cambiaría el público. A lo mejor cambiarías el público de la fotografía que hay a día de hoy al que hay ahora. Me refiero, lo que hablas tú, costes, marketing, etcétera, la parte de ella. Y luego otro público que le gusta más esta parte artesanal iría ahí, que está dispuesto a pagar ese valor del que hablamos. Y ahora que comentas esta parte de cuando está todo muy igual, ya la gente como que no. Lo estaba escuchando el otro día, ya pasa en Instagram con los vídeos creados por inteligencia artificial. La gente los rechaza y no funcionan esos vídeos. Sí, La gente quiere ver algo auténtico, o lo algo mismo, creado, algo con y esencia. hubo una época también en plataformas que los mismos vídeos que estaban muy pros, de hecho con cámaras muy pros, empezaron a saturar y de repente tirabas un vídeo con la cámara de selfie del móvil o la cámara del móvil que no era tan nítida la imagen y tal y funcionaban mejor porque hay tanta saturación de lo otro que de repente algo diferente llamaba la atención. Muy loco, tío, muy loco, qué bestia. Sí cambian los algoritmos, lo estuvimos hablando también con Roma, que es el chico que te comentábamos que también estaba en esa parte de videoclips, de hip hop. Nos decías que es algo muy loco. Hoy nos pueden funcionar algo de 1 minuto y super editado y la semana que viene algo de 3 minutos sin edición. No, no Sí. sabemos por qué. Yo por suerte nunca me interesa mucho ese mundo de los algoritmos Mm, y de followers y de todo eso.
Yo empiezo en redes sociales cuando había MySpace, o sea, imagínate, Ya, y he visto subir y caer tantas plataformas y tener que volver a empezar de cero. O sea, si tú en MySpace eras el jefe, MySpace se va a la mierda y entra a Facebook, tú no eres nadie, tienes que volver a empezar de arrancar, cero. sí, sí. En Facebook eres otra vez la bomba, se cae, ya no eres nadie, tienes que volver a empezar de cero. A no ser Instagram, que estés sí. como todo el día, yo lo siento, pero paso de esa movida. Y a mí lo que sí que me demuestra un poco mi experiencia es que, por ejemplo, a nivel profesional, todos los fotógrafos que conozco, los que me incluyo, que estamos trabajando a lo mejor a un buen nivel con una serie de trabajos interesantes y tal, todo el mundo es low profile. Nadie tiene más de 10.000 seguidores ni dedica mucho su tiempo a redes sociales. En En general, general. hay siempre excepciones, pero no estás a eso, estás a otra cosa. Es decir, yo utilizo mi Instagram como si fuera mi página web, no como a mí me da igual que me sigas o que no me sigas o me parece completamente irrelevante. A mí nunca me ha salido trabajo porque tenga muchos seguidores o no me han dejado de dar trabajo porque tuviera pocos seguidores. Y Exacto. hablando de trabajos, tío, ¿cuál es ese primer trabajo que te hizo mucha ilusión? Yo, en general, siempre recordamos algún proyecto en cuanto a, hostia, me acuerdo que cuando me llegó esta oportunidad, como que te toca, la recuerdas de manera especial, ¿sabes? A mí siempre me ha hecho mucha ilusión trabajar con cualquier artista de hip hop. Me hizo mucha ilusión cuando empiezo a trabajar con la gente de Pachamama, ¿no? Cuando nos descubrimos los unos a los otros y ellos empiezan a crecer y yo empiezo a crecer en el sentido de tener más trabajos, nuevas apuestas, etcétera. Ellos me introducen directamente de una manera muy personal con la gente de CPV. Eso a mí me hizo mucha ilusión porque era gente con la que yo de chiqui me había flipado, entonces Ya, me hizo mucha ilusión. Y a nivel profesional me hace mucha ilusión cuando doy el salto y empiezo a trabajar, por ejemplo, con Adidas. Yo conozco, que es con la agencia con la que todavía trabajo, a Delamon Circus. ¿mm? Delamon Circus me da la oportunidad, a día de hoy me la sigue dando porque podría no dármela, y yo llevo ya 10 años trabajando con ellos, con Adidas, con equipos de fútbol, con atletas profesionales, y eso también te da bastante hype a nivel personal, ¿no? Y Sí. decir, "Joder, qué guay que estoy haciendo cosas que se ven en todo el mundo, que calan en la gente de una manera y sobre todo que me permite seguir dando mi visión, que es lo que más ilusión me hace de todo, ¿no? Que me permitan ser yo, que no me digan, no, tú tienes que hacerlo así, así y así. No, me dejan dar esa visión. Incluso en trabajos donde está todo como un poco más cerrado, perimetrado, todavía me permiten, ¿no? Decir, esto es cuadrado, pero si tú dentro del cuadrado quieres dibujar un círculo, puedes. ¿Y nunca te ha pasado aquello de los artistas que se te haya atragantado un trabajo porque no termina de salir como quieres y digas, uff? Mario es un pibe que vino aquí escritor, hablaba de la parte suya de hubo un momento que el proceso de creación de la hora de escribir se le quedó pillado y no le daba para más. Omar habló también de la parte a la hora de crear vídeos, que hay como algunas fases concretas que un proyecto concreto se te atraganta porque no consigues darle el enfoque o el resultado, lo tienes de entregar, Mm. pero Yo más que... A ver, yo soy súper crítico conmigo y nunca estoy al 100% satisfecho. vale. Nunca. En ningún trabajo. Siempre veo cosas que podía haber, pero bueno, son cosas que yo creo que te acaban impulsando. Lo que sí que es verdad que a lo largo de todos estos años sí he pasado por etapas vitales donde he acabado odiando la fotografía y pensando seriamente dejarlo e irme a trabajar a una tienda. Eso me ha pasado ya 2 veces, o sea, auténticas, digamos, depresiones, ¿no? Del tema fotográfico y decir, "Uf, no puedo con ello, no puedo con ello porque tú quieres dar o hacerlo de una manera y son procesos vitales, ¿no? Los que Sí. tienes que o cambiar de piel en el sentido de pasar de capullo a mariposa, ¿sabes? Y seguir evolucionando o quedarte estancado. Y sí que he tenido dos experiencias vitales. Me acuerdo perfectamente que Josoy, que es director de la Moncircus, que me decía, pero ¿cómo vas a dejar la fotografía, tío? Y decía que sí, que no me interesa ya, que no puedo, que no me interesa. Y por suerte le escuché y seguí con la fotografía.
pero más que, ya te digo, un trabajo que no acabara de tal, han sido más momentos vitales en los que no acababa de encontrarme yo guay con la fotografía o momentos de agotamiento de la fotografía. ¿Cómo viviste todos esos momentos? ¿Cómo lo lograste pasar estos baches? Que yo creo que a todos nos pasa cuando estamos en algún proyecto, decir, ¿me compensa seguir por este camino? ¿Me compensa pasar todo esto que estoy pasando? ¿Cómo pasaste tú eso? ¿Cómo no solo uno, luego volver a pasar otro y decir, Por, venga, vuelvo a hacerlo? por un lado, con gente que te conoce y que entiende lo que estás haciendo y que te dicen, tío, obviamente haz lo que quieras, pero no deberías hacerlo, debes continuar. Y por ejemplo, por citar uno, en el 2000, como en el 2013-14, que es cuando yo empiezo exclusivamente con la fotografía, y es un poco en ese cambio cuando dices, venga, ya dejo todo, Sí, me tiro, pues ahí empieza a haber un poco de vértigo, o de miedo, o de hastío, no sé exactamente cómo decirlo, y a mí me salva un poco mirar atrás, mirar al hip hop y fijarme en el graffiti y decir, sí que en verdad me encanta el tema este del graffiti, pero yo soy completamente nulo haciendo graffiti, dibujando, no es lo mío. Y empiezo a pegar fotos por la calle. Y ostras, empiezo de hacer cositas pequeñas un poco a modo vandálico, ¿no? De pegar fotos en DIN A3 o intentar crear lenguajes o sea, audiovisuales, no, perdón, visuales con esas imágenes pegadas en la calle, acabar haciendo proyectos gigantes en, pues yo qué sé, paredes de 3 metros por 13 de ancho, cosas así. Eso me permite liberar escape y soltar vapor Expresarte. para bajar, expresarme y conseguir entender qué me estaba pasando, a la vez que tenía como una nueva, digamos, área donde a nivel creativo sentirme bien. Y eso permitió entender lo que estaba haciendo que no me gustaba, ¿no? Que era un poco lo que se estaba diciendo antes, cuando empiezas a trabajar, digamos, de una manera profesional, por inseguridad y por miedo, tú tiendes a decir que sí a todo. ya. El cliente te dice así, tú sí, así, así, pero claro, tú luego ves las fotos y estás viendo las fotos que quiere el cliente, no las fotos que quieres tú. Y eso a mí me generaba un rechazo de la hostia y hacía que yo no me estuviera entendiendo bien. Eso me permite escapar, tener un área, te digo, de respiro y poco a poco me da confianza para decir no, sí a todo no. Sí a lo que yo considero sí y no a lo que yo considero no. De hecho, es curioso porque con el tema del paste up, ¿no? Que es el tema este de pegar Ujú. fotografías y hacer, acaba siendo también un trabajo. O sea, yo ahora eso lo he desarrollado también como una parte más de mi trabajo y he hecho trabajo pues para ayuntamientos, para eventos, para festivales, para marcas, para todo. Qué guay. Guau, tío. Qué guay que algo que utilizas como una vía de escape, de expresarte. Volvemos a esa rebeldía de hacer lo que quiero expresar. Otra vez vuelva como a la vida de decirte, tío, está bien lo que haces. Aquí tienes un trabajo para que te expreses y estés contento con lo que estás haciendo. Sí, al final, y es buscarse cada uno la vía que le vale, ¿no? Porque esa es la fórmula tuya, a otras personas le valen otra Exacto. fórmula, hay gente que se apoya en otros seres queridos, gente que se apoya en el arte, gente que se apoya en un montón de cosas como para buscar esa válvula de escape, de descargar y de ese proceso de digerirlo a nivel interno. Muy loco, tío. Hmm. Interesante, interesante. Em, la parte de trabajos, digamos, ahora llevas 10 años trabajando con Adidas. Me interesa también, porque claro, yo la última vez que nos vimos coincidimos en Barajas, yo llegaba, tú te ibas, etcétera. Eh, ¿Cuáles son los sitios así llamativos o interesantes que te ha podido llevar tu trabajo que tú dirías, yo no sabía que iba a llegar hasta allí, ¿sabes? Hablas hace poco que acabas de venir de Kazajistán. En algún momento el selector de chaval pensaba que iba a acabar en Kazajistán haciendo una sesión de fotos, ¿sabes? Que es como cosas como muy locas. Lo hablaba con Nico porque, por ejemplo, con el tema de las barras, yo nunca pensaba que iba a acabar en la India con un proyecto de las barras. El año pasado, que te veces en la India y dices, hostia, ¿qué hago aquí, ¿sabes? ¿En qué momento empezamos a hacer dominadas en Barbarrio y estoy en la India montando una historia con un montón de gente que lo mismo hace un año ni conocía, ¿no? Creo que esa es una de las partes interesantes en general de cualquier historia vital de cualquiera de nosotros, ¿no? El componente del azar en la vida
Por mucho que tú te lo trabajes o por lo mucho lo que tú quieras, y hay una parte que se nos escapa. A igualdad de condiciones, con la misma cámara y con todo, hay fotógrafos que han fracasado y no han podido continuar, o no sé si han fracasado, pero vamos, no han podido continuar y yo sí he podido continuar. Es muy curioso porque yo con la fotografía he estado haciendo o he estado en muchos mundos que no eran mis mundos y en los que jamás hubiera pensado porque no eran mis mundos. Por ejemplo, el mundo del tatuaje. Yo no llevo un solo tatuaje, siempre me han gustado los tatuajes y están, pero no en mi mundo. O sea, Mm, no me he querido tatuar, he estado cerca de los mejores tatuadores del mundo. Que te hacemos un tatu gratis. Que no quiero tatuarme, tío. O sea, que no me tatuáis. Y sin embargo, he estado relacionadísimo con la escena del tatuaje. Lo mismo me pasa con la del fútbol. A mí el fútbol no me ha interesado nunca ni me interesa como sí, como deporte, como deporte. seguidor, como, o sea, a mí me han gustado otros deportes como el atletismo, el boxeo, el ajedrez, etcétera. Cosas que no tienen nada que ver con el Ya. fútbol. Y sin embargo, a mí ahora se me relaciona al 100% con el fútbol. Entonces, es bonito ver cómo todas esas cosas de las que rehuyen muchas veces te acaban atrayendo de una manera natural. Y eso es lo que más me gusta, por ejemplo, de la fotografía, que aunque yo pueda mantener mis temas, ella me lleva por donde le da la gana, ¿sabes? Y sobre todo siendo yo, porque una de las preguntas que a mí se me hacen cuando yo entro a trabajar, digamos, dentro de Adidas y del fútbol es, ¿a ti te gusta el fútbol? Yo estoy seguro que la gran mayoría de la gente en ese momento, en esa entrevista, hubiera dicho, sí, me encanta, me apasiona desde niño. A mí no me gusta desde niño. No me gusta, o sea, lo dije así, yo lo siento, si buscáis a alguien que sepa quién es el jugador o no sé cómo se llaman los jugadores con los que voy a trabajar, no sé si son la bomba, no sé qué habéis ganado, no sé nada, no me interesa. A mí me interesa la fotografía y darle mi enfoque. Y me dijeron, contratado, campeón. Y te quedas un poco así, dicen, es que tenemos problemas precisamente con gente que le gusta el fútbol, se mete en la fotografía y acaban convirtiéndose en fans y no Ya, acaban haciendo su claro. trabajo y acaban perdiendo ese punto de vista. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Cómo te pueden llevar a sitios donde no imaginaba. Yo nunca me imaginé dónde estoy, pero básicamente porque era un mundo que no me interesaba. Ahora me interesa a nivel técnico, Mm. pero a mí el fútbol me sigue sin gustar. A nivel técnico y a nivel lo que comentabas antes, saber que tu expresión, tu obra, la va a ver muchísima gente, va a estar expuesta ahí al mundo. Eso creo que es interesante. Sobre todo que tú puedas dar un punto de vista de la historia, y a mí se me ha dado la libertad en muchos proyectos para meter mis inputs de niño, como raíces madrileñas, los chulapos, los chotis, ¿no? Todo ese imaginario que viene de mis abuelos y de mis abuelos, de muy dentro de mí, muy de lo que es el folclore madrileño puro y duro, a mí me han permitido meterlo en Qué sesiones guay. que se han visto en todo el mundo, que a lo Claro. mejor había alguien en, no sé, en Kazajistán diciendo, what the fuck, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí. Yo te iba a preguntar justo en relación a eso, si alguna vez no te ha pasado que el ego profesional te ha salido a flor. Te quiero decir, o sea, yo me imagino, pues yo he visto fotos tuyas que de repente son campañas que están en calles grandes, en tamaños de edificio entero, que pasar por ahí o conocer y decir, coño, esa foto la hice yo, ¿sabes? Que te llena como un esté por dentro, que al final es un bien llevado, es un me siento orgulloso de mi trabajo, y mal llevado es un coño, soy este tío que ha hecho esta foto, valgo esto y de aquí no me bajo, ¿sabes? A ver, el ego mal llevado es chungo, el ego bien llevado siempre es interesante porque te da fuerza para seguir y hace que en esos momentos en los que tú tienes dudas existenciales de si debo seguir o no debo seguir o qué estoy haciendo con mi vida, sean puntos de apoyo para tirar para un lado o para otro. Un caso similar al que dices, me pasó cuando Bellingham llega al Real Madrid. Sí. Yo le hago fotos y yo esas fotos me las encuentro en Moncloa a un tamaño gigante. Pues yo que estaba flipando, yo estaba allí, pero era más que un ego, era un poco incredulidad. Decir, Mm. tío, esto es la bomba, ¿sabes? Es la bomba. Pero la misma ilusión me hace cuando he hecho un paste de 7x13, paso por la latina y lo veo y digo, guau, qué guapo, chaval, se lo está comiendo todo el mundo, ¿sabes? Y hay todavía más.
porque encima ahí sí que estoy contando al 100% lo que yo quiero. Por ejemplo, ese paste up de la Latina iba sobre Halcón, un breaker de aquí de Madrid mitiquísimo, y yo decía, qué guay, tío. O sea, todo el mundo que viene a lo que era el campo de la cebada, no sé si, porque ahí se ha Sí, estado sí, sí, entrenando. sí, 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 en la Pues no capa sé si lo cebada. llegasteis a ver, como un breaker pegado en blanco y negro, según bajabas por la cuestita, a la derecha. Pues yo decía, qué guay, tío, porque aquí pasan cientos y cientos de personas y se lo están tragando, tío. Entonces, es esa misma sensación, digamos, en un modo underground o en un modo comercial, la que te llena para decir, joder, qué guay, tío, que tenga la suerte de poder estar haciendo esto, porque podía estar todo frustrado sin saber qué contar y cómo contarlo. Y he sabido llegar a abrir mi puerta, ¿no? Para hacerlo. Sí, literal. Y además, en el viaje a China yo me acuerdo que me acordé de ti, porque esa foto de Bellingham que tú comentas la vi. O sea, es que claro, de repente ves una foto y tú sabes que a un tío que conozco ha hecho esa foto, hay algo que tú dices, hostia. ¿Sabes? Te hace un toquecito, un algo, hay un hostia. Tiene que ser increíble Qué loco. llegar a Madrid y ver tu obra, verla ya no es aparte de ego decir, ole yo, sino qué locura lo que estoy viendo. Es un poco la misma esencia de los primeros grafiteros en Nueva York cuando pintaban un tren y salía por toda la ciudad y se lo tragaban. Que Ya. sí, que estaba muy guay porque por un lado lo iba a ver todo el mundo, pero sobre todo era para ti, Mm, ¿sabes? Era para ti y para los que entienden la movida, ¿sabes? Para los que también están ahí trabajando esa profesión en la ciudad, de decir, joder, esto es mío, pero también es vuestro, ¿sabes? Y a la vez también es de toda la gente que está detrás, la agencia de comunicación, los diseñadores, todo, ¿no? Es un trabajo en equipo, tío, que lo ves y dices, jo, pues Qué Y bonito hay una lo parte que... también que entiendo que, por ejemplo, con Adidas, se llevaron una parte que sea la parte de foto, de campañas, etcétera, vinculada más al deportista, pero sé que hay una parte que es también trabajo con modelos, influencers, etcétera, tipo, por ejemplo, en Kazajistán con Omar, y yo sé que había un equipo de personas ahí a la hora de crear contenidos, etcétera. guay. ¿Cómo de fácil es trabajar con perfiles que se dedican a redes sociales para darles ese toque que tú quieres en la parte de fotos? O en general la gente es más colaborativa, te has encontrado con un perfil en plan de qué pereza. Me he encontrado solo en un viaje con ese tipo de perfiles, que no voy a decir con quién, No, no. pero porque no me gusta tampoco hablar mal de la peña, es algo personal, pero en general todo el mundo es súper guay, tío. Vale. Es gente joven, que a mí me da toda la vida, es gente que tiene ideas bastante guapas, es gente que a nivel visual a mí me resulta súper interesante cuando me pongo delante de ellos con la cámara y gente con la que, digamos, has hecho ya 3 o 4 fotos y ya vives la experiencia del viaje como uno más, te lo pasas bomba, ¿sabes? En Kazajistán nos lo pasamos muy bien. Ya ves. Qué guapo, qué Ja. guapo. Yo justo te quería preguntar por qué estás haciendo ahora y qué proyectos vienen para ti. Mi vida a nivel fotográfico, digamos, ahora es bastante estable en el sentido de que yo tengo pues, una serie de trabajos relacionados con marcas mm, y ya. Mm, Y lo que a mí ahora me está moviendo es la creación de lo que va a ser mi primer libro, que va a recorrer un poco, pues, cómo surge el hip hop bajo mi punto de vista a nivel fotográfico y a nivel periodístico. Estoy realizando entrevistas todas las que puedo durante todas las semanas a todos los personajes que fueron arquitectos de la escena. Y quiero contar un poco, pues eso, ¿no? Cómo de algo tan potente, tan comprometido, tan combativo, tan político, acaba todo en una cosa que se llama cultura urbana que nadie sabemos definir bien qué es, ¿vale? Y que acaba un poco edulcorada con sonidos o con mensajes más cercanos al pop que a lo que fue el hip hop en su esencia.
y estoy pues muy, muy, muy emocionado porque me está haciendo reencontrarme otra vez con gente, estoy escuchando historias que no conocía, reforzando conocimientos, escuchando historias que no conocía y alucinando, descubriendo gente que se me había pasado por completo del radar, ¿sabes? Gente que ni siquiera sabía que había existido y que había sido contemporánea, ¿no? A toda esa escena primitiva del hip hop y con mucha calma. Es un proyecto que me estoy tomando, me lo quiero autoeditar, o sea, quiero seguir un poco el do it yourself, no quiero trabajar con ninguna editorial, o sea, quiero hacérmelo yo y tener el control total de la movida para dejar un documento visual y periodístico para que si a alguien le interesa, ¿sabes? Sin ninguna pretensión, para que si a alguien le interesa, sepa qué pasó en Madrid desde mediados de los 80 hasta ahora. Que es muy importante. Te quería preguntar yo por el libro. Si nos quieres contar un poco Sí. quién, qué personas con las que nos cuentas que has hablado, que has conocido historias, qué personas, qué cosas podría encontrar la gente dentro de este libro en el momento que salga. Pues, a ver, van a estar absolutamente, pues yo que sé, toda la gente con la que me he topado y con la que he trabajado, si me pongo a nombrar a todos, no acabamos. Ujú. Y lo que se va a poder encontrar en el libro es una visión general de todos esos testimonios, ¿vale? Donde yo voy a poner en común todos los inputs que aparezcan en todos. Es decir, si tú me dices que hoy llovía y tú me dices que hoy llovía y tú me dices que hoy llovía. Voy a Vale. intentar construir, digamos, una verdad, ¿vale? Aunque no haya una verdad, pero voy a intentar construir una verdad quitándome yo el protagonismo. O sea, no va a ser el libro de Selector Mar. Yo voy a ser un poco el que invita a la fiesta a todo el mundo y todo el mundo va a tener su voz. Yo voy a coger todas las voces, voy a construir un guión, una autopista por donde van a ir las historias y por supuesto todo acompañado con fotos, fotos pues, desde 2005, 2007 hasta ahora. Lo interesante es que obviamente hay una parte que yo no puedo contar, que es la de mediados de los 80 hasta que yo empiezo un poco con la revista y todo eso, pero que existe. Es, digamos, el proto hip hop, ¿no? La primera parte donde estaban esos punkis grafiteando, los breakers bailando en nuevos ministerios, toda esta gente, que esa es la escena que recogió el fotógrafo Miguel Trillo, del que os he hablado Mm, antes, sí. y he tenido la suerte de hablar con él, a él le ha interesado el proyecto y él me va a hacer el prólogo del libro contando toda esa primera parte. Entonces creo que va a ser eh, un libro muy, muy interesante a quien le interese el hip hop o la cultura en Madrid, porque va a tener una visión bastante, bastante amplia, integral de lo que ocurrió en Madrid desde mediados de los 80 hasta ahora, o sea, son muchos años. Qué guay. Yo me lo voy a leer Mm. 100% porque yo he Trillo. bailado break, he hecho mis pinitos ahí en el rap. Esa es una cultura con la que he crecido y vamos, Me quiero 100% me centrar lo leeré. Me quiero centrar además en Madrid. He tenido la suerte de trabajar con, pues yo qué sé, con gente como Violadores del Verso, que son de Zaragoza, Solo los Solos, Siete Notas, Siete Colores de Barcelona, gente del sur, pero yo siempre tiro mucho para Madrid Mm, y me gusta todo el folclore de Madrid y también por no hacer algo que sea inacabable, Claro, voy a centrarme exclusivamente en Madrid, que al final fue un poco aunque se estaban haciendo cosas como tú me has dicho antes en Barbarrio, ¿no? Que había cosas en Madrid, pero también había cosas en sí, Valencia, que a lo mejor estaban al principio un poco desconectadas. Lo mismo ocurrió con el hip hop, pero sí que es verdad que como ha ocurrido con lo que haces tú, con tu sí. profesión, eh, uno de los centros Focos es Madrid, importantes y sí. focos donde no puedes dejar de mirar en Madrid. Sí, sí, sí. En nuestro caso, Madrid ha sido el motor Mm. principal. Sí que es verdad que ha habido otras áreas que se han ido sumando, cogiendo fuerza, pero el motor del movimiento ha sido Madrid, sí. Mm. Sí, 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 total. Yo cambiando un poco de tercio, me interesa también, a modo de ir cerrando y reflexión, porque hay una parte muy potente, tío, que es de tu persona en sí, del perfil, que me gusta mucho, y es todo el recorrido que has tenido y todo lo que es la evolución que has podido ir viendo, analizando y viviendo, tanto de la parte del movimiento y la parte social, la parte del hip hop en sí, los otros movimientos que habían paralelos que en un momento tocaron, que todo eso se va a relatar en el libro, la etapa actual madura que estás viviendo en la época actual que corremos y un poco que también que a la gente que somos Nico y yo, que somos como más chavales, nos dé esa parte de opinión tuya. Esto es subjetivo, él. ¿Hacia dónde ves que puede
lo que es la Madrid actual, la sociedad actual? ¿Cómo ves tú que vaya a ser la fotografía de lo que va a ser una Madrid que tú conociste en los 80, 90 de chaval, 2000, 2010 a un 2030, 2040? ¿Hacia dónde crees que está yendo ese movimiento social joven? ¿Es necesario volver a retomar ese tipo de em, movimientos, ese tipo de que los chavales, las chavalas le metan voz a cosas que son relevantes, importantes? Ya puede ser con un hip hop, puede ser con otras vías de expresión, pero que es necesario volver a reafirmar eso porque se está de medio perdiendo, o porque hay ciertos debates que están cambiando, porque lo que es la evolución social en sí está conduciendo hacia algo que es como que creíamos que ya se había peleado antes y está teniendo que volver a pelear. No va a tener que dejar de pelearse nunca y no debería dejar de pelearse nunca porque contra quien peleamos nunca va a dejar de pelear. Vale. O sea, es un tema que desde, no sé, desde los egipcios lo llevamos viendo. Eh, yo por la experiencia que tengo en casa con mi hija y viendo cómo ella crece o los inputs que recibe fuera de casa o fuera de mí, creo que es muy, 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 muy importante, pero a la vez muy, muy, muy difícil eh, que se vuelva un poco al combate, pero al combate intelectual, Hmm. ¿vale? Y al combate cultural, más que al combate de las barricadas. Y yo, como decía el grupo punk Escorbuto, no creo en las manifestaciones, no creo en esos actos a lo mejor un poco más de ir con las manos levantadas, o sea, si se toma la acción, se va a tener que tomar la acción de una manera violenta. No hay términos medios, ¿no? Ni para vosotros ni para mí. Em, la diferencia entre vosotros y yo es que cuando yo tuve la ocasión no había un teléfono que supiera exactamente qué pensaba, lo que decía, con quién me relacionaba, qué me gustaba, qué no me gustaba, quién me escribía, ¿sabes? Eso no lo Sí. sabían, ahora sí lo saben, sí saben absolutamente todo. Y eso es mucho más complicado de luchar, entonces vais a tener que tener mucha más imaginación por lo que os toque o por lo que podáis hacer vosotros, porque no nos engañemos. Siempre es como que las personas de generaciones, no, es que ahora os toca a vosotros, no. Siempre te toca. No puedes decir, no, yo ahora tengo 50 palos, yo ya no tengo que hacer nada, que lo haga mi hija. No, hay un huevo. Yo tengo que seguir haciendo y seguir con mi personalidad y seguir luchando por lo que yo he creído justo y por lo que he luchado siempre y por lo que tengo metido en mis raíces, por lo que yo he mamado de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis padres, etcétera. Entonces, lo que podéis hacer, no lo sé. En lo que se va a convertir la fotografía y la cultura, no lo sé. Pero desde luego, si se deja, o sea, si se deja, pues acabará siendo todo algo Mm. de plástico, porque es así, el capitalismo es así. No hay que perder la conciencia de clase, no hay que perder las raíces, no hay que perder tus orígenes, lo que te enseñan tus abuelos. Está muy bien, lo que tú eres, pero no puedes olvidar de dónde vienes o qué pasó. Y a mí me da miedo que en un momento en el que todo vale en el sentido de que hay tantos mensajes contradictorios, es decir, el tema de los bulos o las Sí. fake news, para mí no creo que sean importantes porque metan un mensaje erróneo. Para mí creo que son importantes a tener en cuenta porque lo que hacen es que siembran la duda, ¿vale? Tú me puedes mandar un mensaje, una fake news y decir, "Beh, estás de coña". El problema no es ese, esa fake news se va y entra otra, y se va y entra otra, y se va y entra otra. Y todos esos bombardeos de fake news al final lo que te hacen es dudar. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? Ya. Y ahí es donde la identidad, las raíces y la conciencia de clase debe trabajar y te debe guiar como un faro, ¿sabes? No perder esa noción de qué es verdad o qué es mentira o qué es correcto o qué no es correcto, por quién te tienes que dar de hostias o por quién no, ¿sabes? O qué es una injusticia o qué no. A todos los niveles, ¿eh? A nivel político, a nivel cultural, a nivel musical. Pero todo eso parte de ti, Mm. de ti. Tú no puedes contarle tu vida a él, ni él a ti. Tú, tío, ten las cosas claras y haz tu vida y yo diré, hostia, qué guay lo que hace este tío, voy a seguirle.
lo que estábamos hablando antes, ¿vale? No me cuentes tu vida, o sea, hazlo. Simplemente hazlo y cunde, da ejemplo, ¿sabes? Que cunda tu ejemplo, tío, y ya está. Yo es que lo noto, o sea, yo le puedo decir a mi hija lo que yo crea, pero mi hija va a hacer lo que le dé la gana. Lo que no puedo es no ser honesto conmigo mismo, darle un mensaje y luego yo hacer otra cosa. Es casi mejor callarte la boca, intentar guiarla y sobre todo no perder tu camino. Seguir con tu camino y intentar dar ejemplo a quien le puede interesar, ¿eh? Porque creo que no podemos darnos tampoco mucha importancia, ¿sabes? Ni dar tampoco mucha importancia a lo que hacemos. Estamos aquí un segundo. Total. Potente. Hay una última cosa que llevo pensando un rato, que lo hablamos antes tú y yo. Te voy a preguntar por qué Selector Mars. Bueno, Selector Mars tiene dos partes, tiene dos historias. Una fácil, Marx. Marx viene me llamo Marcos, en el colegio me llaman Marx, un poco por abreviatura de Marcos y porque he sido y soy súper fan de Groucho Marx, de los hermanos Marx, que eran unos actores cómicos Mm, que hacían películas que yo siempre me he muerto de la risa. De hecho, antes de ayer me volví a ver una. Y lo de Selector, yo estuve mucho tiempo también pinchando música. De hecho, he estado también con grupos, he estado con el Coleta, he estado con el Cecilio G, he estado con Hardfighter en giras y tal, soltándole las bases y tal. Y en esa época en la que yo empecé a pinchar, todo el mundo que pinchaba era DJ algo. DJ no sé qué, DJ no sé cuánto. Y yo siempre quería ser un poco diferente, ¿no? A lo que fuera. Entonces, como a mí me gustaba mucho en la música reggae, vamos, me sigue gustando, los disc jockeys al uso que decimos de la escena reggae eran selectores, porque ellos normalmente iban con un equipo de sonido que eran unos altavoces grandes en sus orígenes, que era además ambulante, y un solo plato, un solo tocadiscos. Entonces, entre canción y canción me mezclaban, pues yo que se metían un pa, 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 quitaban un disco, ponían otro, ponían la aguja y pa'lante. Entonces eran selectores de música. Yo siempre me he identificado mucho con eso porque como a mí me gusta, pues eso, el reggae, el soul, el jazz, la electrónica, era un selector de música cuando yo hacía mis sesiones que te podías encontrar cualquier tipo de historia. Podías estar con Public Enemy y luego me iba, no sé, a la greca, pero fácilmente, o sea, sin que ya me ves. temblaran los ojos. Y de ahí viene lo de selector. Y al final yo como DJ en mediados de los 90 me conocían como Selector Mars y cuando empecé con la fotografía, pues así se quedó. Y ahora al final ha derivado y al final pues todo el mundo me llama Selector. Nada, Guay. espectacular. Pues ya, yo he disfrutado la Sí, conversación. yo también. Yo también, Muchísimo. chicos. ¿Sí? Muchísimo. ¿Hay algún tema que no hayamos tocado que digas, pues mira, me gustaría tocar esto antes de cerrar? Me gustaría tocar quizá un tema a nivel profesional Sí. por algo que hemos hablado antes como de consejo, ¿no? A la gente Mm, que a lo mejor esté empezando y que esté escuchando esto y que le puede interesar. Darle unos pequeños consejos o cuál es mi visión existencial, ¿no? Y sí. vital de la movida. Una súper importante, que sean ellos, tío. Que crean en lo que están haciendo y en su visión, por muy friki que les pueda parecer lo que les interesa. Que sigan porque ese desarrollo les va a permitir luego conectar con otras escenas o con otras historias de una manera personal y darle su toque, que es muy importante. Dos, está guay decir no. Está guay decir no. Sé que da miedo decir que no muchas veces en los trabajos, pero hay que decir no, porque cuando tú cierras una puerta se te abre otra. Y sobre todo, si tú dices que sí a todo, acabarás completamente aplastado. Es lo que me pasó a mí y con ganas de dejar la fotografía. Y luego, esto es casi más un grito que lanzo a los compañeros fotógrafos. Está guay compartir las experiencias, los presupuestos con el resto de la gente. Está guay que la gente joven, porque siempre hay como miedo a decir lo que cobras en una sesión o las horas que echas. Está guay, tío, que la gente que está empezando sepa lo que vale el trabajo, lo que no vale, lo que pueden hacer bajo tu punto de vista, porque por un lado nos ayuda a los que a lo mejor estamos ya trabajando de una manera profesional a que no se tire o se devalúe el mercado Sí. y por otro lado a que la gente que está empezando tenga de verdad un precio justo por lo que está haciendo. Es decir, que no regalen su trabajo o que lo hagan por 4 duros. Creo que es muy interesante, ya te digo.
conozco a mucha gente y en muchas charlas que he dado con gente, muchas de las inquietudes pasan, tío, es que pues me han llamado para hacer un trabajo con no sé qué y no sé qué cobrar. Y creo que está guay decir, pues tío, yo cobro esto. Ahora tú calcula lo que tú quieras cobrar con tu experiencia con no sé qué, pero que sepas que estos trabajos se están pagando por este dinero. Para que, insisto, tú pongas en valor tu trabajo y tú sepas decidir y luego de vuelta para nosotros el trabajo no se devalúe. Un win-win por parte y parte. Mm. Sí, totalmente. Que no haya misterios, tío, Totalmente, totalmente. que Pero sí que es realmente verdad que eso pasa en muchos sectores, tío, ¿eh? En todos. Sí, sí. que se comparta la información, que no haya miedo. O sea, creo que tienes que estar seguro y creo que esa seguridad se gana por un lado con una personalidad fuerte, mamando de tus raíces, de lo que a ti te gusta, de dónde vienes y por otro lado, siendo respetuoso con la profesión. Y creo que ser respetuoso con la profesión pasa porque todo el mundo disponga de esa información. Totalmente, totalmente. Ya te digo, yo conozco muchos sectores, unos cuantos, en los que pasa eso. Pasa el que ya hay gente muy asentada, que ya tiene muy claro cómo es el mercado, pero hay mucha gente nueva que quiero entrar, no tengo muy claro, el no sé negociar bien y tampoco tengo un poco las guías, etcétera, van como tirando para abajo tanto el precio y el valor de lo que hacen, porque al final el precio de que tú puedes es el valor que tú comunicas que tiene tu trabajo, ¿sabes? Claro. Y hay un momento dado en el que si se acostumbran a que tu valor o sea X, o le pegas un cambio muy fuerte o de ahí te has quedado encasillado y en general le estáis tirando para abajo el mercado y Luego no, tú ya no todo eso. decides, tú luego te pones en valor, pero si tú no sabes a lo mejor, yo qué sé, que por una hora de trabajo de un evento yo cobro 150 euros, pues no vas a saber, a lo mejor tú vas y le dices al cliente 300 y el cliente te dice hasta luego, Mm. o puedes llegar al cliente y decir 50 y el cliente decir, Guti, ¿sabes? Me ahorro 100, a este le he timado, Sí, sí, sí. ¿sabes? Y pasa mucho. Y que por lo general suele ser más por aquello del desconocimiento, del tirar hacia abajo, con el Sí, miedo a que quiero trabajar y que no me lo tiren. Porque Yo muchas fue, veces en negociación te dicen te tiran el precio te habrá pasado, te tiran un sí, precio sí, sí, sí. para ver el pulso y es sales contento de ahí, pero al tiempo dices, vaya mierda de trabajo que hay detrás, Yo ¿eh? solo he aprendido con el tiempo, o sea, yo al principio no sabía qué cobrar. Claro. No sabía qué cobrar y eso hace que metas la pata muchas veces. Y cuando sabes qué cobrar, a mí me han venido trabajos de marcas y les he dicho, no, ni de coña. Hombre, pero no, esto se paga así, rey, y lo sabes. Tal cual. Y cerrando, un tema que nos ha pasado concretamente con el sector nuestro de lo de las barras y tal. Obviamente, al ser un movimiento que salió de chavales que queríamos hacer la historia tal, todo eso lo hacemos for fun y al principio de todo el movimiento. Y claro, y sí que es verdad que hubo un proceso en el que las marcas se acostumbraron a solo trabajar con nosotros por colabos. Colabos a cambio de os doy merchant, os doy producto, etcétera, pero en el momento que tú eres capaz de dimensionar hostia, que es que te estoy haciendo un evento que tiene un impacto de van 1000 personas en alcance en redes, te estoy dando 3 4 millones de views y tal, y dices, vamos a parar un momento esto, vamos a analizar el cuánto vale lo que estamos haciendo, qué estás recibiendo por ese trabajo y a cuánto se está pagando en el mercado lo que estás haciendo. Sobre Y al todo, ser algo muy nuevo, en nuestro caso, fue una base de prueba y error, porque tampoco teníamos la previa de ya hay gente que lo ha hecho previamente y se claro, sabe que ya están claro. unos precios marcados, una serie de baremos establecidos. Y sí que es verdad que ahora con el tema este de las barras, eventos y tal, tanto Pedro como yo, como Robert, que estamos ahí muy metidos en la parte de organizar eventos, ya sí que intentamos que la gente nueva que monta eventos, oye, mira, esto, a la hora de trabajar con marcas, nosotros estamos en estos márgenes. Tú haz lo que te dé la gana, pero que sepas que lo que haces, el congregar a gente en un parque, hacer una quedada, un meeting, que todo el mundo crea contenido, que la cantidad de spam que se crea ahí, que una marca te dé una lona, la ponga y te dé 4 bebidas, está bien, pero no, ¿sabes? O sea, en plan, y que sobre todo hay un coste ahí de horas tuyas invertidas, horas de tus colegas, de tu equipo, que todo eso no está retribuido. Vamos a empezar a ponerle ahí, tanto por ellos y también por nosotros, porque el día que nos llaman, nos ofrecen lo mismo que les ofrecen. Todo vale dinero, las cámaras valen dinero, las baterías de las cámaras valen dinero, las tarjetas valen dinero, el ordenador vale dinero, los cables con que conectas a la cámara del ordenador valen dinero Sí, y tu tiempo vale 10 veces más del dinero de toda esa parte técnica. Entonces, respétate, está guay dar unos primeros pasos a modo colaborativos o con colegas o lo que no puede ser tampoco es de no, todo el mundo desde el principio. no, No, está guay, tío, empezar, tómatelo como algo tipo
algo tipo becario, pero creo que si quieres seguir un camino serio y profesional, tienes que respetarte y valorarte, porque si no lo haces tú, te aseguro que las empresas no lo van a hacer nunca. Es más, quedarás como, este es el que nos lo hace gratis o barato y quedarás siempre para las migas. Mm, sí, Curiosamente, ¿eh? sí, sí. Curiosamente, cuanto más te abaratas, en lugar de conseguir más trabajo, lo que vas consiguiendo al final es menos trabajo. Sí, porque acaban asociando que es barato a que no es de buena calidad o que no está lo suficientemente trabajado. Porque Eso se es, acostumbran directamente a eso y termina siendo como el comodín. eso Bueno, si es, esto por aquí tal, oye, que no pasa nada, yo llamo aquí a eso esta es. persona Y que... y estos cacharros valen dinero, tío. Y Mm, todo vale dinero. Todo. Y si no te lo regalan, entonces tienes que ponerte en valor. Es que si no, de verdad, no, una empresa no lo va a hacer por ti. no, no, totalmente no. Pues caballero, muchísimas gracias, tío, por estar hoy Gracias a aquí con vosotros. nosotros, Un placer. por Muchísimas gracias. compartir tu experiencia, que la verdad es que es una cosa muy loca, muy brutal, tío. Pero muy, muy interesante, sobre todo la parte del proyecto este del libro. Ya cuando salga ya nos 100%. comentarás que Estaré un poco más mayor, pero bueno. hay tiempo, pero interesante. Y sobre todo, hostia, es que se han vivido un montón de cosas, tío, que no deberían quedar ahí en el olvido, ¿sabes lo que te digo? Hay como No. muchos movimientos, muchas cosas que se han hecho potentes, que está guay el que se le sigan poniendo voz, dándole difusión y el proyectos como pasarlo a un libro, coger todas las piezas del puzzle para conformar la historia que hubo Sí, y para que quede la ahí, foto general. para que quede ahí, tío. Sobre todo este hip hop de los 90 tío, que fue el primero que de una manera clara y sin tapujos defendió el antirracismo, defendió el antifascismo, defendió todo lo que ahora está encima de la mesa. En los Sí, 90 toda esta gente, además, de una manera ruda, ¿sabes? Y sin tapujos, lo puso encima de la mesa y no se le dio ningún tipo de soporte. Ahora que lo tenemos, vamos a contarlos y, oye, vamos a tenerlos como un ejemplo en el que reflejarse y del que tomar ideas. totalmente. Qué guay. Pues nada, muchísimas gracias a Jordan, a Selector y a todas las personas que siempre están ahí detrás de la pantalla o escuchándonos por estar un día más aquí. Y como siempre, chicos, darle un like, suscribiros. Venimos la semana que viene con un nuevo episodio. Y como siempre, recordaros que estamos grabando en el Centro de Jóvenes de Leganés, ¿no? Que esto es un espacio que colaboramos con el ayuntamiento para que nos cedan el espacio. Sí que es verdad que otras cositas como el agua lo ponemos nosotros. No, bromas aparte. Sí que agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Leganés, la parte de jóvenes concretamente, porque al final el poder empezar proyectos como este, pues está guay poder contar al menos con el mínimo espacio para poder montarlo y poder arrancar y poder dar pasitos. Así que de ese lado, muchas gracias. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Likear. Si os ha gustado el episodio, dejadnos abajo la parte concreta que más os haya molado. Y sobre todo, como decimos siempre, estamos siempre abiertos a buscar conversaciones con gente interesante. Interesante no significa que tenga que hacer un montón de cosas o ser la hostia en un sector. Interesante puede ser tu abuelo que quiera contarnos cómo vivió la transición de España desde su punto de vista. Quiero decir, hay un montón de personas que tienen cosas muy guapas que pueden a nivel comunicativo y trasladar, que podemos poner encima de la mesa, sobre todo para que también le valga a personas como nosotros que estamos aquí en la conversación y a vosotros que estéis en casa, ¿vale? Así que en ese sentido, si eres una persona que cree que tiene algo interesante que aportar y que puede colaborar con nosotros en el podcast, tiranos un DM por Instagram como hacemos siempre, cuadramos, vemos si el tema es interesante, vemos si hay un match, lo hacemos, incluso si no eres tú y conoces a alguien que puede estar interesante, igual no lo lanzas. Exacto, siempre estamos dispuestos a hablar, a sentarnos aquí con cualquier persona que tenga algo que enseñarnos, o tanto a nosotros como a la demás gente, y es algo que ya ha pasado. Nos han escrito personas que se han sentado aquí y han salido episodios ya. Sí, O sea o ya, que, y ni siquiera enseñarnos, sino aportar valor desde un sí, punto de vista claro. diferente. Porque puede ser contarte lo mismo que tú ya sabes, pero desde otro prisma. O ¿Sabes? sentarnos con una persona que piense totalmente diferente a nosotros, que sean cosas que nos chirríen, pero te sientas ahí y escuchas por qué piensa así, qué tiene en su cabeza, qué tengo yo en la mía y por qué cada uno ha llegado a su punto de vista. O sea, sentarnos a hablar y aprender, escuchar, etcétera. Y nada más, hasta aquí, amigos. Buen día, un abrazo, nos vemos pronto. Chao. ¿Listo, Roberto? Caballero.